Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es El Rey va Desnudo en su revista semanal. Yo soy Mauricio José Schwartz y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión para hablar un jueves más de temas relacionados con lo que ha estado aconteciendo en la semana y una oportunidad nueva para invitarlos a pensar distinto y a pensar intensamente sobre cosas que a veces se nos presentan tan sencillas que dices, ¿para qué lo pienso? ¿No? Es como si el mundo fuera un partido, un Barça-Madrid. Entonces, pues ya, yo soy del Barça, ¿no? Entonces no necesito pensar, ni siquiera considerar los valores que pudieran tener algunos jugadores del Real Madrid. Vale, una vez con Roberto Carlos sí me impresioné. Pero pensar las cosas con la menor cantidad posible de prejuicios y perdón, de prejuicios y de facilidad, ¿no? Sino atrevernos a ser complicados. Eso es lo que hacemos aquí. Les ofrecemos esa maravillosa oportunidad de desafiar sus creencias, de desafiar sus preconcepciones, de pensar las cosas. Y bueno, eso a muchas personas no les parece bien, lo cual me parece incluso mejor a mí. Ya dije que soy Mauricio José Schwartz, pero por si no lo había dicho, lo repito, sigo siendo Mauricio José Schwartz. Y quiero agradecerles que estén con nosotros, quiero invitarlos a que vean el vídeo que hicimos ayer. El vídeo que hicimos ayer yo lo hallé bastante peculiar en el proceso de investigación. Quería hablar primero de la Wicca, y luego resultó que la Wicca tiene tan poca chicha, tiene tan poca carne, es como religión y como ideología, como todo es bien pobrecita, ¿no? Y al parecer, efectivamente, pues fue una cosa creada por un señor que era medio místico, pero que dijo, mira, aquí es donde yo, siendo ya mayor de edad, puedo conseguir muchachas jóvenes y guapas que crean que yo soy el gran sacerdote, las hago grandes sacerdotisas y pues jugamos a ser pequeños sacerdotitos. o por lo menos a intentarlo. Es la historia, pero fuera de lo que ya habíamos hablado en alguna ocasión, que lo hice de las cacerías de brujas en la Europa del Renacimiento, porque es la Europa ya casi no medieval, es a partir del siglo XV que se desarrollan las grandes cacerías de brujas. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos del Malleus Maleficarum, ese libro que fue el manual de persecución de brujas en la Europa protestante, pese a que lo hicieron unos monjes católicos, a instancias de un papa católico. Bueno, todos los papas son católicos, se me entiende. Ya había yo contado pues partes de esta historia, pero la historia completa de la brujería, desde las primeras noticias que tenemos en el mundo de la Mesopotamia, de los sumerios y los babilonios, y luego en la Biblia, en Egipto, en Grecia, en Roma, y lo que está pasando un poco hoy con la Wicca, pues fue a lo que le dedicamos esto. A mí me pareció muy interesante y no nos ha ido tan mal, que bueno, generalmente nos puede ir bastante peor. Pero andamos sobre los 13,000. Tengo que hablar así de lado porque si no el micrófono no lo pilla. Andamos sobre los 13,200 visualizaciones, que está bien sin ser excesivo. Y sin ser excesivo, a mí me preocupa mucho, me interesa mucho cuando alguien dice, este canal debería tener muchos más seguidores. Ya, supongo. Pero pues, ¿qué haces tú para lograrlo? Porque yo hago lo que puedo y no es suficiente. He estado pensando, a ver qué les parece. Hay la posibilidad de hacerse un anuncio de 10 segundos, en una de las pantallas gigantes del centro. Ahora se me olvidó, Dios mío, la plaza central de Nueva York, donde confluyen la Quinta y la calle 42. Bueno, es el lugar que es de gran publicidad, donde se recibe el Año Nuevo, y ya me acordaré cómo se llama. Tengo que olvidar nombres, si no olvido nombres, esto no es la revista semanal. Y donde yo compraba paraguas, era una cosa maravillosa. Andabas por Nueva York y no veías a nadie. Caía una gota y aparecían por todos lados tipos con cajas llenas de paraguas que te vendían a $5. Yo compré un par de paraguas ahí un par de veces. En el mismo viaje, porque solo estaba en Nueva York una vez. Y cuando la calle 42 era el sitio más terrible del universo, era un sitio lleno de cines porno y de drogadicción y prostitución y cosas así, que tú decías, entrar aquí es arriesgadito. Pero bueno, la idea es que en estas pantallas, en esta zona de grandes anuncios,
puedo comprar creo que por $40, por 40 euros, 10 segundos de un anuncio. Entonces voy a poner un anuncio del Iba desnudo en Nueva York, a ver cómo nos va. ¿Qué les parece? ¿Estoy chiflado del todo o sería divertido? Pero yo creo que sería divertido. ¿Por qué te cae tan mal Mel Gibson y por qué dices que es un nazi? Me cae mal porque es un nazi. Digo que es un nazi porque es un sujeto que es antisemita, ultraderechista, simpatizante de Trump y cosas así de ese estilo que no van conmigo. Bueno, les pido como siempre su apoyo a través de Patreon o a través de PayPal. Ese nuevo logo de Patreon a mí me sigue pareciendo un muñequito de alguna cosa infantil. Patreon, una aportación todos los meses que le agradecemos muchísimo porque nos permite seguir adelante e incluso plantearnos comprar cosas como el anuncio en el centro de Nueva York. Y si no en PayPal, que pueden ser aportaciones por una sola vez de las cantidades que sean. Miren, yo muchas veces pienso en la cantidad de personas que nos hacen favor de vernos y la aportación que podían hacer. Tenemos unas 300 personas que ven este streaming. No digo las 12,000 o 13,000 o 14,000 que en el primer día son las que ven el vídeo de los miércoles, el vídeo de A Fondo, que si diferenciamos A Fondo de la revista semanal. Si cada uno de los 300 pusiera 2 euros al mes, ya nos resolvería el problema. Pero bueno, también, es que es muy feo pedir, pero por otro lado, dicen, es feo de pedir, pero más feo es de robar. Y bueno, el hecho es que hay muchas cosas el día de hoy de las que quiero que hablemos. Algunos me divierten porque ¿qué tanto sabes de los simpatizantes nazis en México y organizaciones filofascistas como los sinarquistas o los camisas doradas? Pues poco, fíjate. Sobre todo porque el sinarquismo tuvo su momento en México, pero ahora me parece que es absolutamente residual. Lo mismo los camisas doradas, los camisas negras. A mi tío Hitler, al que le decía yo mi tío Hitler, había sido de los camisas negras que se rompían la cara en la calle con los obreros, camisas rojas de la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México. Entonces, las organizaciones filofascistas en México hoy están básicamente, como siempre, giran alrededor de la Iglesia Católica, los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, el Yunque, y algunas organizaciones son las más notables porque tienen la mayor cantidad de gente. Hay otras que son absolutamente también marginales, ¿no? A las que pertenecen grupúsculos, que son grupúsculos que hacen a veces ruido, pero que no representan ninguna amenaza real, ¿no? La amenaza real está detrás de la Iglesia Católica, de ahí que gente como Verástegui pues sí amerite una cierta preocupación, que al parecer pues no va a ser candidato, ¿verdad? Pero el filofascismo en México se encuentra en los alrededores del PAN. El PAN está hecho, primero que nada, está en gran medida basado en las ideas de Primo de Rivera, el fundador del falangismo español, y el falangismo español es el fascismo a la española. Tiene básicamente los elementos del fascismo: ultranacionalismo, familia, orden, progreso, muerte al socialismo, muerte al liberalismo, muerte a la democracia, muerte a todos los derechos, el Estado por delante, el Estado es lo principal. Y esos mismos elementos que encuentra uno en el discurso fundacional de Primo de Rivera, de Falange, que yo en varias ocasiones he analizado, pues es el que mantenía el PAN en sus inicios. Entonces, digamos que el PAN es la versión light de lo que es el filofascismo mexicano. Ha habido gente muy desagradable como Salvador Borrego, pero la gente que concitaba a su alrededor era escasa y además no era militante. Es decir, es gente a la que le gusta la idea, pero no está dispuesta a hacer nada por ella. En fin. ¿Cuál es tu opinión sobre la eficacia y la teoría de juegos, particularmente en relación con el concepto del equilibrio de Nash? Pues no sé, yo no soy matemático.
No soy matemático y no me atrevería, porque si me atrevo siento feo. Existen estudios que demuestran que el fracking no perjudica al medio ambiente. No sé si es afirmación o no. Si los hay, me gustaría verlos. Pero es que el fracking no perjudica al medio ambiente. No hay estudios que lo indiquen. Eso es quizás la mejor forma de verlo. El problema fue que en alguna ocasión un pozo de fracking abrió una bolsa de gas, y esa bolsa de gas afectó el agua de una pequeña comunidad, Flint, Michigan, si mal no recuerdo, y a partir de allí, bueno, pues los enemigos del progreso, los neoprimitivistas, los tecnófobos de siempre, pues se agarraron de eso para decir que eso es lo que hacía el fracking. En Estados Unidos hay más de 1 millón de pozos de fracking en operación y en ningún otro ha pasado eso. Entonces, pero si tú dices que en Estados Unidos hay 1 millón de pozos de fracking en operación, la gente no sabe explicarte por qué no debería haber pozos de fracking en otros lugares donde existe el gas de esquisto, que siendo muy malo, es mejor que quemar carbón o que quemar combustóleo. Es preferible quemar gas en lo que llegamos a deshacernos de la necesidad de combustibles fósiles. Digamos que el combustible fósil puente ideal es el gas, mientras que la energía limpia, puente indispensable, es la nuclear. Entonces, con nuclear y gas podemos darnos el tiempo que necesitamos, dejar de quemar los más contaminantes combustibles fósiles al tiempo que desarrollamos las energías que van a sustituir mientras más pronto mejor, tanto a la nuclear como al gas. Pero si queremos seguir teniendo la energía que tenemos y además queremos dársela a los millones de seres humanos que aún no la tienen y que tienen derecho a ella, tenemos que usar la energía nuclear y el gas. ¿Qué le parece la actitud del aparato de gobierno que no quiere modificar el presupuesto? En México me parece que es esto, sí. Para etiquetar recursos a Acapulco y solo entregar recursos de manera discrecional, pues parte del golpe de Estado lento. Es decir, la aprobación de presupuestos, el desarrollo de presupuestos y su aprobación pasan por manos de un poder que no es el del presidente. Pasan por manos del poder legislativo, que por mucho que lo controle el partido oficial, sigue teniendo voces disidentes. Entonces, la idea es que el poder se concentre totalmente en el Ejecutivo, sea el del López Obrador, sea el de Claudia Sheinbaum, pero que todo el poder se controle y desaparecer o hacer irrelevantes a los otros dos poderes de la Unión. Que podemos ser enormemente cínicos y decir que efectivamente ha habido siempre connivencias desagradables entre los tres poderes, pero precisamente por eso la idea es crear más muros entre los tres poderes para que sean independientes, en lugar de anularlos para concentrar todo el poder, todos los recursos, todas las tomas de decisión de absolutamente todo en manos del presidente de la República. Y te voy a poner un ejemplo, ya que estamos en esto. Estaba yo viendo unas cositas del señor don Andrés Manuel López Obrador. Mira. Andrés Manuel López Obrador es un autócrata en el sentido más tradicional de la palabra. No es que sea un tirano, no es que sea un dictador, no tiene cámaras de tortura, hasta donde sabemos, donde sus disidentes se van diluyendo, pero tampoco ha tenido necesidad de ello por el enorme apoyo popular del que dispone. Apoyo popular que uno puede discutir y discute, por supuesto, que es obtenido mediante estratagemas populistas del nivel más triste, más lamentable y más bajuno. Pero es así como López Obrador ha conseguido mantener un nivel de poder tal y de aprobación tal entre la gente que es innecesario que utilice otros procedimientos propios de los tiranos y los dictadores. Entonces él es un autócrata elegido democráticamente, pero que ha concentrado la mayor cantidad de poder en sus manos. Si a él le gusta el béisbol, el país se tiene. Esto es como en Corea del Norte, que le gusta el golf a Kim Jong-un. Te jodiste, hermano, tienes que aprender a jugar golf. Y peor que Kim Jong-un, porque Kim Jong-un cuando jugó por primera vez hizo 18 hoyos en uno seguidos, obviamente. Es la historia oficial, ¿eh? Entonces, pues el país tiene que volcarse al béisbol y la televisión tiene que pasar partidos de béisbol, y el béisbol tiene que ser más importante que los damnificados del terrible huracán
del terrible huracán Otis. Ya me aclararon que no era que es un huracán porque es en el hemisferio norte. Yo estaba equivocado, pensaba que los del Atlántico eran ciclones y los del Pacífico eran huracanes, pero no. Los del hemisferio norte son huracanes, los del hemisferio sur son ciclones. Fíjense bien, yo me equivoco y reconozco que me equivoco y explico cuál fue mi equivocación y doy la información correcta. Pregúntense ustedes de toda la gente que conocen, cuántos se lanzan y dicen, no, yo me equivoqué y perdón. Y yo recuerdo cuando siempre que me dicen, oye, es que como me dicen, lo más común, la ciencia a veces se equivoca. Los científicos de pronto dicen cosas y luego se arrepienten. Bueno, sí, cuando tienen más datos cambian de opinión. Lo raro es que la herbolaria nunca cambia de opinión, aunque se demuestre que algunas de las hierbas que aplican no sirven para nada, que la mayoría no sirve para nada, o que tiene efectos secundarios peligrosísimos, o que mata gente, o que la ayurveda ofrece el consumo de metales pesados que pueden envenenarte, y entonces la ayurveda no reconoce el error, sino que te receta más mercurio. Esa es la diferencia, ¿ven? Bueno, pues yo me equivoqué. Entonces, en vez de atender el problema de Acapulco, tiene una preocupación beisbolística de gran calado el señor presidente de la República en México. Los que no sean mexicanos van a flipar. Sí, sobre todo si nunca han oído hablar a López Obrador, esas pausas entre palabra y palabra, entre concepto y concepto, a veces entre sílaba y sílaba, son extrañas porque hace 10 años no hablaba así. Si siempre hubiera sido así, dices tú, chico, pues ni modo hablar. A ver, con eso compramos y eso tenemos. Pero no es el caso. Entonces vamos a escucharlo. Mientras está ocurriendo la tragedia de Acapulco, donde hay 1 millón de damnificados, mientras le cerró la puerta a las ONG hasta que llegó José Andrés con su World Central Kitchen, y allí sí no se atrevieron a cerrarla. Yo ayer veía una entrevista en la televisión de Late Night en Estados Unidos con Jimmy Kimmel, que entrevistó a José Andrés, que venía directo de Acapulco, donde está hablando de 1 millón de damnificados, y que regresa en estos días a Acapulco a seguirle dando de comer a la gente, mientras los servidores de la nación de López Obrador hacen un censo. Y mientras pasaba todo esto en Acapulco y la gente está sin agua, sin comida y sobre todo sin la esperanza de qué va a pasar si la gran mayoría de quienes viven en los alrededores del gran centro vacacional de Acapulco trabajan en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en los establecimientos de playa, en todos los lugares donde atienden al turismo. Son una gran fuerza de trabajo especializadísima en el turismo que no va a aparecer por allí en mucho tiempo, si es que vuelve. Y esta es la preocupación del presidente. Y aprovecho pues también para hacerle un llamado a los dueños de los Padres de San Diego. Es un equipo de béisbol. Que están buscando manager. Y el manager nuestro, que obtuvo por primera vez 3er lugar en la competencia nacional de béisbol mundial, Benjamín Gil, es de primera. Ok, no sé qué es la competencia nacional de béisbol mundial, pero sí sé que esto pues quizás sea tema en otro momento, ¿no? Pero este es el señor de primero los pobres. Y hubo otra cosa que ya ha reiterado en varias ocasiones, pero que ahora lo volví a pescar en lo mismo. Él ha dicho que siempre hay que atender primero a los pobres. Ahora, hay varias formas de atender la pobreza. Los socialdemócratas, por ejemplo, consideramos que el esfuerzo por darle alimentación, educación, escuela y vivienda a la gente genera
nuevas generaciones más capaces de huir de la pobreza a través de su propio esfuerzo, de sus conocimientos y en sus propios términos. López Obrador considera que son perritos y gatitos a los que hay que alimentar porque pobrecitos. Y cada vez que oigo yo esta comparación de López Obrador de la gente desfavorecida, la gente necesitada, los indios discriminados en México, discriminados por todos los que tienen la posibilidad de no sentirse indígenas, claro. Cuando pienso en las mujeres de los pueblos donde siguen siendo vendidas las niñas para que se casen, cuando pienso en los niños que no van a poder ir al bachillerato, que tendrán una primaria deficiente y que si tienen suerte una secundaria, pero el bachillerato es un sueño guajiro y la universidad, por supuesto, es imposible. Cuando pienso en toda esa gente que tiene derecho a una vida mejor, no entiendo cómo alguien puede ver las cosas así. Trátemelo de explicar usted. A ver, si uno tiene una mascota, que ya acá en todas las casas hay y se les quiere mucho. Yo tengo a Balto. Un gatito, ¿sí? No. Un perrito. Sí. Una mojina. ¿Cómo se llama? Jesús tiene. No, el blanquito que es como un ratoncito. Que lo quiere muchísimo, ¿no? O sea, de los niños que pues ni modo que le digas, ¿no? Sí. Vete a buscar tu comida, ¿no? Trabaja, no, pues uno, ¿sí?, le tiene que dar, ¿no?, su agüita, su comidita. Claro, no se puede distribuir la riqueza que no se tiene. A ver, ¿qué? Hay que producir la riqueza, pero eso lo hacen todos los mexicanos. ¿O quién produce la riqueza? Nada más los que invierten capital. Pues como lo vienes diciendo tú, la producen aquellos que no son tus mascotas, que no les puedes decir que se vayan a trabajar. El deterioro cognitivo es preocupante. El deterioro cognitivo, independientemente de la visión paternalista, ñoña, ofensiva, despreciativa de la pobreza y de su significado. Y el pobre es un perrito al que hay que darle su agüita y su comidita. Y con esos diminutivos tan mexicanos que significan un enorme desprecio. Porque siempre es, te sientes muy gallo, no es lo mismo que te sientes muy gallito. Pobrecito, su comidita y su agüita. Esto no es, evidentemente, un jefe de Estado que esté al tanto de las necesidades de la mayor parte de su población, porque la mayor parte de su población vive en la pobreza, y esa cantidad de gente que vive en la pobreza ha aumentado en 4 o 5 millones de individuos desde que este señor desafortunadamente tomó posesión en diciembre de 2018. Esto no es alguien que tenga un proyecto, alguien que tenga una visión, alguien que tenga una ideología. Esto es alguien que tiene una visión del mundo tan enormemente pobre, tan enormemente simple, tan enormemente centrada en sí mismo, cosa que reveló mucho ahora en Acapulco, cuando si se hablaba de que había damnificados en Acapulco, era la prensa amarillista que le quería hacer daño a él. No que a alguien le importara el millón de personas que estaban sin comer, sin beber, sin electricidad, sin drenaje, viviendo en unas condiciones absolutamente terribles. Él se preocupaba porque si decían que el número de muertos era muy alto, lo afectaban a él.
Ellos querían que hubiera muchos muertos, pero no los hay. Y además yo siempre gano las elecciones en Acapulco. Y este tipo de comentarios que nos revelan a un narcisista peligrosísimo. Y yo me sigo preguntando, no me voy a cansar de preguntarlo, ¿qué demonios están haciendo las personas de izquierda o ex de izquierda que están a su alrededor que esto no les parece alarmante? Bueno, sigamos a ver qué dice. ¿Qué está pasando en España con la llamada amnistía a las manifestaciones? Y ahora le disparan a Vidal Cuadras, el ex del PP. Sí, ex del PP y ex de Vox. Él es fundador de Vox. Vamos a consultar los últimos informes porque creo que no tiene nada que ver las tres cosas. Es decir, el caso de Vidal Cuadras no tiene nada que ver con el otro tema lo voy a tratar ampliamente. Como fue el atentado, según se cuenta, lo estaban esperando. Un hombre que no se quitó el casco de motociclista, que cuando lo vio se acercó y le disparó un tiro en la cara. Afortunadamente el orificio de entrada y el orificio de salida están todos en el pómulo, le debe haber destrozado el pómulo, pero no está en riesgo su vida. El sujeto con casco se subió inmediatamente a una motocicleta en marcha que lo estaba esperando con otra persona y huyeron. Con lo cual la policía, con una astucia verdaderamente admirable, sospecha que esto se trató de un golpe de un sicario. Esto es una actuación profesional, no es una cuestión de que tú tuviste algo que ver con mi pareja y te voy a dar un tiro. No. Vidal Cuadras dice, estoy leyéndolo en este momento, no. Déjenme pasarlo para acá, que es donde puedo mirar yo hacia el micrófono. La policía investiga si el tiroteo de esta mañana, Aleix Vidal Cuadras, expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, está relacionada con su trabajo como abogado en la defensa de opositores al régimen iraní. Es una de las líneas de trabajo. Vidal Cuadras lleva en su bufete de Barcelona muchos casos de esta naturaleza y desde que se produjo el tiroteo este mediodía, su entorno relaciona la vía iraní con la agresión. El propio Aleix Vidal Cuadras ha informado a los médicos del hospital que detrás del intento de asesinato está el régimen iraní, cosa que no nos extrañaría. Ustedes saben que yo sigo muchísimo a una mujer maravillosa, extraordinaria, que es Masih Alinejad, que acaba, por cierto, de abrir una nueva organización de gente independiente de los gobiernos y de las religiones. La felicité, me he ofrecido para traducirle lo que sea, me lo agradeció, le he traducido algunas cosas a Masih Alinejad. Masih Alinejad es una mujer además menudita, que tiene un cabello rizado que lo usa totalmente libre, siempre con una flor, porque es su reacción a haberse tenido que ocultar el cabello toda su vida hasta que salió de Irán, porque es una mujer razonablemente joven y ha vivido toda la vida bajo el régimen asqueroso de los sanguinarios ayatolas, amigos de Pablo Iglesias y de Julio Astillero. Entonces, Masih Alinejad la intentaron asesinar y todavía hace poco la policía de Nueva York deshizo un plan para secuestrarla y llevársela a Irán. Lo comentamos aquí. Así que no me extrañaría para nada. Entonces, el caso de Vidal Cuadras, del que sabemos lo que se sabe, a ver, esto ocurrió en la mañana, son las 19:35 de la noche, no se sabe mucho más. Son los datos que hay, pueden cambiar enormemente, no me comprometo a ellos, yo estoy simple y sencillamente citando al periódico El Mundo o El Inmundo, porque en estas cosas pues no parece estar mintiendo demasiado. Cuando no toca cuestiones de política y no se aparece el PSOE por allí, pues más o menos se les deja leer. Fue fundador de Vox. Y bueno, ese es el caso de Aleix Vidal Cuadras, creo que lo podemos pasar por alto, no tiene nada que ver con el otro tema del que sí quiero hablar muy ampliamente, y es el de la amnistía y el de las manifestaciones que se han llevado a cabo. Miren ustedes,
Esto no lo saben porque no tienen que saberlo, pero yo hace muchos años imparto en el Partido Socialista Obrero Español, en la Casa del Pueblo de Gijón, en la agrupación socialista de Gijón a la que pertenezco, imparto un curso de bienvenida a nuevos militantes. El Partido Socialista es un partido que recibe nuevos militantes continuamente. De hecho, había 20 y tantos en esta última ocasión. La parte que yo cuento es la historia del socialismo desde los inicios de la Revolución Industrial hasta el gobierno socialista de hoy en España, y el ideario que mueve a la socialdemocracia y que no se parece nada a lo que ustedes le digan que es el ideario socialista o socialdemócrata. Entonces, el domingo empiezan a salir avisos de que los cachorros de Vox, que se reúnen bajo el nombre de Revuelta y usan el color morado parecido al de Podemos, no sé por qué, están convocando primero una manifestación frente a la Casa del Pueblo de Gijón el miércoles. Y luego manifestaciones ante todas las sedes del PSOE el lunes. Yo veo esto, le mando un WhatsApp a mi secretario general y le digo, está esto, yo tengo el curso de 6:30 a 7:30, esto está convocado a las 8, si terminamos 7:45 nos vamos tranquilamente, pero yo me rehúso a suspender el curso. Y como mi secretario general, pues es mi secretario general, dijo, me rehúso yo también. Y entonces pues nos rehusamos y ahí se impartió el curso. Aquí es el momento en que estoy hablando de los primeros que utilizaron el nombre y el concepto del socialismo: Alexandre Binet, Thomas Paine, Richard Owens y Saint-Simon. Bueno, terminamos a las 6:36. Salimos con los militantes, muchos de ellos muy jóvenes, además, cosa que me da un enorme gusto. Y ya estaban reuniéndose afuera, fundamentalmente gente muy mayor, gente del PP, gente de la que traen vilmente muchas veces de las residencias de ancianos para que hagan lo que el PP ordena. Desafortunadamente un compañero se puso a discutir con una de las señoras que estaba allí, tuve que retirarlo, decirle, no, mira, no discutimos con ellos, podemos burlar de ellos, pero no discutimos con ellos, porque no lleva a ningún lado y solo calientas a los que están alrededor. Es decir, que al tratar de ser razonable y dialogar con una persona que viene en estas condiciones, lo que haces es asumir una provocación. Y eso es una provocación. Ven, vamos, nos fuimos. Bueno, siguieron las manifestaciones empeorando de una manera notable, el día siguiente no el lunes, el martes ya teníamos vidrios rotos, pintadas, huevos. Bueno, estas personas lanzaron huevos contra mi Casa del Pueblo, pero luego ya estaban lanzando otros pedradas en otros lados, rompiendo vidrios, haciendo pintadas y amenazando con quemar las casas del pueblo. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, que estas barbaridades que convoca Vox y que ha estado convalidando el PP están despertando a los sectores más ultras de España, a los sectores más dramáticamente de derecha, a los que no les interesa ni la amnistía ni la Constitución. De hecho, ayer había unos que en Madrid con una bandera, una pancarta enorme que decía la Constitución destruye a la nación. Entonces, venimos a defender la Constitución con esa pancarta, hombre, va a ser difícil que te crea. Va a ser difícil que te crea que eres un demócrata, que estás defendiendo los derechos de alguien cuando estiras el bracito y haces el saludo nazi, y cuando gritas Franco, 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 y cuando cantas el Cara al Sol, que es el himno de Falange, que es el grupo fascista español. Bien, vamos al principio. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, mira, hace unos años Cataluña, el gobierno de Cataluña y un Congreso que curiosamente no tenía la mayoría del voto popular, pero sí la mayoría de los escaños por la forma de reparto de escaños que se utiliza para la representación proporcional, decidió proclamar la independencia de Cataluña y retirarla. Bueno, decidió hacer primero que nada una especie de referéndum donde solo podían votar los independentistas, pues ganaron. Luego las urnas las ponían ellos y ganaban ellos, las contaban y ganaban. Pero
los tribunales españoles y catalanes les prohibieron hacerlo. Lo hicieron de todos modos, la policía impidió la votación en unos casos, hubo golpes, hubo enfrentamientos, hubo situaciones tremendamente desagradables y al final, proclamaron la independencia, la retiraron y el presidente de Cataluña y algunos otros de sus cómplices huyeron. Y están acusados de graves delitos. Entre otras cosas, sobre todo el principal para mí sería el utilizar grandes cantidades de recursos económicos destinados a otras cosas para hacer este paripé. Allí hay desde nacionalistas de la derecha más rasposa como Puigdemont hasta nacionalistas de una izquierda que se cree de izquierda siendo nacionalista. Bueno, y que además se habían preparado para ejercer la violencia. Esto se ha enquistado y ahora estamos de frente a una investidura, a una posible investidura de Pedro Sánchez, candidato del PSOE en las últimas elecciones y actual presidente de gobierno en funciones. ¿Qué pasa? Que el primero, obviamente el que obtuvo más votos, fue Alberto Núñez Feijóo, quien trató de investirse como candidato, como presidente, y no tuvo los votos suficientes. Para tener los votos suficientes, el Partido Socialista se le propuso, se le presentó la posibilidad de amnistiar a los participantes de lo que se llamó el procés catalán y bajar la tensión que sigue existiendo en ciertos sectores en Cataluña. Tensión que, por cierto, ha disminuido después de que algunos de los que no huyeron, que acabaron en la cárcel, pagaron su deuda y salieron de la cárcel, algunos fueron indultados, y el indulto también ayudó a calmar las cosas. Bien. Y ante todo eso, pues se ha hablado de una amnistía cuyo anteproyecto de ley aún no conocemos. Cuidado. Esto a mí me ha parecido fundamental. Si tú no conoces el anteproyecto de ley, es un poco absurdo discutir cómo es la amnistía. ¿Quiénes son los amnistiados? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué características? ¿De qué manera se da? La amnistía es perdonar a alguien sin que haya sido juzgado. El indulto es perdonar a alguien cuando ya fue juzgado y condenado. Bueno, entonces yo escribía esto que quiero compartir con ustedes ayer. Creo que explica mi posición, porque claro, como yo estoy... centro. El sábado pasado, el Partido Socialista Obrero Español hizo una votación interna para ver si estábamos de acuerdo los militantes con los acuerdos de coalición establecidos por el secretario general, Pedro Sánchez, para tener los votos necesarios para la investidura. Fundamentalmente el acuerdo con Sumar, que es lo que viene a sustituir al agónico Podemos. Y yo voté a favor. Y entonces hay personas que eres un sectario. Si tú dijiste que odiabas la amnistía, no, pues la sigo odiando, ¿no? O sea, y voté a favor de volver a gobernar con estos salvajes, aunque no me gusta gobernar con estos salvajes. Han estado saboteando. Bueno, el problema es que yo creo que hay una diferencia entre quienes lo ven todo muy simple y quienes lo ven menos simple. Decía yo, en los años del simplismo y del maniqueísmo, de la negativa rotunda de adultos a los que se presumiría medianamente inteligentes, científicos incluso, que abordan los problemas del mundo como un Barça Madrid, con una fobia fervorosa a todo matiz, todo contexto y toda duda, parecen haberse vuelto lo común. Y yo paso. Primero, soy antinacionalista y por lo tanto, como es evidente, estoy en contra de los independentismos vacíos. Estoy a favor de la independencia de una colonia que está sostenida por las armas de otro país, pero Cataluña pertenece a 700 años, es uno de los elementos constitutivos de lo que hace 500 años se empieza a volver España. Pero ya estaba Cataluña, no fue atacada, tomada, colonizada, nada. Es una de las partes, junto con Aragón y Castilla y Navarra, de lo que luego conformaría España. Pero no me gustan los nacionalismos, los patrioterismos de banderita, himno y bizarría militar o paramilitar para los que les gustan las guerrillas. No creo en una izquierda nacionalista porque sin la idea de igualdad no hay izquierda. He criticado el independentismo catalán con firmeza y he sido generosamente insultado por ello,
sobre todo en los días del francesantesco proceso. Ello no implica que le niegue yo a nadie su derecho a querer la independencia y a creerse superior a los que nacieron afuera de esa raya que pusimos en el suelo. La gente tiene derecho a creer estupideces mientras sus estupideces no perjudiquen a otros. Así que pueden pensar pues, esas cosas que piensan los nacionalistas. Segundo, nunca me gustó tener que gobernar con Podemos y los hechos me han dado la razón. Mientras el PSOE era leal, y sí lo ha sido el Partido Socialista, a los pactos firmados con Pablo Iglesias, que luego salió huyendo cuando se dio cuenta que gobernar era una cosa muy complicada para su simpleza, Podemos se dedicó a sabotear al gobierno y la ministra del gobierno, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se supone, llegó a llamar a este gobierno régimen. ¿Qué estás diciendo si tú estás democráticamente siendo ministra por un pacto realizado con tu partido en el marco de un Estado de Derecho clarísimo? ¿Cómo te atreves a llamar al gobierno del que eres parte régimen? Por favor. Bueno. Tercero, no me gusta la amnistía. No me gusta. No me gusta que los culpables no paguen sus delitos y lo he dicho una y otra vez. Me niego a discutir los términos de la amnistía, eso sí, porque todavía no los conocemos. Todavía no conozco el anteproyecto de ley y por lo tanto discutir los términos sin conocerlos pues es absolutamente visceral y no tiene ningún sentido. Sin embargo, con todo esto que no me gusta, también puedo decir que no me gusta Bildu, que no me gusta ETA, que detesto a Otegi porque fue un secuestrador, porque fue un hombre que aterrorizó a seres humanos directamente él en persona, no es que apoyara la causa. Pero queríamos que ETA dejara las armas y participara en política y ahora participan en política y me parece bien, aunque no me caigan bien, reconozco su derecho. Pero como adulto que estoy involucrado en la política y en el análisis de la política desde hace muchas décadas, tengo suficiente capacidad para entender que un gobierno tiene que hacer cosas que no le gustan, cosas que no le parecen, cosas que van contra sus convicciones y contra el ideario de su partido. Ejemplo, mantener relaciones diplomáticas con países de gobiernos repugnantes y asquerosos. Mantener relaciones con países, con Arabia Saudita o con Marruecos o con dictaduras africanas brutales o con Rusia. Porque romper relaciones no es... Eso lo puedes decir en la calle cuando eres adolescente. Hay que romper relaciones con Rusia. Sí, pero no, mira, conviene más mantenerlas, aunque no te guste. Hay que sonreírle a personas e instituciones abominables porque ello sirve mejor a los intereses del país. Si tú tienes intereses comerciales con un país que te suministra algo fundamental para tu población, pues le sonríes aunque por dentro le estés diciendo todo lo que se te ocurre. Gobernar con socios que tienen idearios distintos, como es el caso de Podemos, por eso son partidos distintos, etc. La pureza máxima del adolescente es enormemente satisfactoria en lo personal, eso sí no lo niego. Atacar a cualquiera por no ajustarse a una moral de hierro facilita mucho las cosas, es el manicaísmo del más amable. Te puedes dar el lujo, en la teoría, de proclamar aquello que sería imposible en la práctica. Muchos de mis esfuerzos de comunicación en este canal y en la vida real ha sido tratar de explicarle a la gente por qué esta tragedia conceptual de la complejidad que no permite que los mejores ideales se vuelvan realidad, así de sencillo. He hablado aquí, por ejemplo, cuando hablé con Juventudes Socialistas, sobre por qué no podemos, siendo gobierno, el Partido Socialista no puede decretar el laicismo mañana antes de desayunar. ¿Cuáles son todos los elementos complejos que intervienen en el hecho de que, aunque en tu ideario y en los principios de tu programa electoral diga el Estado laico, hacerlo realidad tiene problemas? ¿Por qué se mantienen relaciones con Hungría? ¿Por qué se mantienen relaciones con países despreciables, etcétera? La misma postura de pureza máxima, por cierto, es el arma más letal del populista. El populista se salta los matices y todos los contextos y moviliza a la gente con una o dos mensajes sencillos contra partidos, organizaciones, gobiernos, países, individuos, ideas, principios y proyectos con el menor gasto posible en neurotransmisores, y eso es peligroso. Esa pasión juvenil por la pureza moral es enormemente es aprovechada de manera enormemente fácil por los populistas. Vas a sacar la cabeza a la calle en España hoy y verlo todo con gente gritando Franco, Franco, Franco.
Somos demócratas, defendemos la Constitución, viva Francisco Franco. No, hombre, no me digas. Tampoco me gusta el ala extremista, el giro extremista del PP. Hace unos años todavía había en el PP, debe haberlos, pero ya están muy callados, gente convencida de que la democracia era el mejor camino, que era posible dialogar con quien era distinto de ti, incluso llegar a acuerdos en aquellos puntos en los que el desacuerdo no era tan fundamental. El PP ha experimentado la envidia de Vox, y esa envidia de Vox ha ido permeando todas las acciones del partido hasta convertirlo en la división azul del partido de Santiago Abascal. Decía yo que el sábado voté a favor de las acciones de la dirección del partido para obtener la investidura. Lo hice con muchas reticencias porque la amnistía no me gusta. Pero también entiendo que sin la amnistía no habrá gobierno en España, punto uno. Y además, no habrá gobierno en España porque así lo han decidido los votantes vascos y catalanes que han elegido a estas personas, a estos partidos nacionalistas e independentistas como sus representantes ante la Cámara el Congreso de los Diputados en España. No están allí porque sean malvados, están allí porque los votaron. Y mi voto, pues vale uno. Mis pasiones pueden ser multitudinarias, pero mi voto vale uno. Y por otro lado entiendo claramente que si el PP pudiera, también daría la amnistía. Voté pensando que una amnistía puede servir, como sirvieron los indultos, para disminuir la tensión política y demostrar como país la generosidad que el nacionalismo no tiene capacidad de experimentar ni demostrar, sentando mejores bases para lo que venga. Sentí y siento que mantener el statu quo de la situación en Cataluña no parece muy astuto, aunque la forma de romper con el statu quo no sea muy agradable. Pero viendo desde el lunes la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, confirmo que mi voto fue el correcto. Sé, con la razonable certeza que da el haber visto pasar mucha agua política debajo de mi puente de observación, que si mañana el PP Vox gobernara y dispusiera, porque tendría que hacerlo, una amnistía en Cataluña, los mismos que hoy están rompiendo vidrios en las sedes del PSOE se despellejarían las manos aplaudiendo al PP y gritando que es un sacrificio que se hace por España. Cuando yo entré en la Casa del Pueblo hace muchos años, a la Casa del Pueblo aquí en Gijón, para hacerme parte del Partido Socialista, le dije al secretario general que yo no quería meterme demasiado en las pugnas internas del partido. Lo que me interesaba era que no gobernara la derecha. Obviamente, cuando hay dos bandos en un partido para unas primarias, pues uno toma partido necesariamente. Siempre he estado en el partido opuesto al de Pedro Sánchez. Pero mis compañeros lo han elegido a él. Es mi secretario general y por lo tanto lo respeto y lo apoyo, aunque esté en desacuerdo en algunos puntos con él. Porque si no estaría yo rechazando la idea misma de la democracia, donde son mis compañeros los que han votado mayoritariamente a mi secretario general. Viendo cómo ha involucionado la derecha, que es una derecha mucho peor de cuando yo entré al Partido Socialista, viendo los saludos nazis y las invitaciones de Vox a que los policías se rebelen y no acaten órdenes, cosa que conlleva entre 5 y 10 años de cárcel según el Código Penal vigente, viendo la violencia y el envalentonamiento que tienen algunos ultras por los vientos de derecha que soplan en el mundo, creo que alejarlos de los espacios de poder es más urgente que nunca, y entre la corrupción que han evidenciado en el PP, que todavía hoy uno de sus activos ministros pedía que todo el PP fuera encausado junto con él en uno de los muchos casos de corrupción que hay contra el PP, y su desprecio creciente a los valores democráticos, el peligro que representa para nosotros es considerable. Voltaire fue quien rescató la idea de que no debemos permitir que lo mejor nos vuelva enemigos de lo bueno, o al revés, que lo malo no nos vuelva partidarios de lo peor. Podemos ver la amnistía como algo malo, un perdón injustificable a quienes han tratado de lastimar profundamente a la democracia y a los valores compartidos de una nación durante 7 siglos, decíamos. Pero es peor no amnistiar, es peor abrirle la puerta a quienes pretenden gobernar echando para atrás el calendario, no solo en la forma, no solo en el saludo nazi o el cantar la cancioncita del himno de los franquistas, no. Es echar para atrás los derechos, las libertades, la visión europeísta y la presencia internacional que ha alcanzado España en los últimos años.
y en vez de ello aliarse con los Orbán y los Trump y los Meloni. ¿Sirve de algo esto que digo? No, los que están convencidos de que hay que entregarle el poder a Feijóo en vez de la amnistía y hay que poner a Abascal de vicepresidente, pues no los va a convencer nunca. Por más que digan que eran de izquierda, no lo eran. Prefieren un gobierno de derecha abiertamente nazi que un gobierno de izquierda que haya hecho algo que les resulta desagradable. Son muy morales. Y poner a los nazis al frente les parece lo más moral. Pero bueno, quizás esto sirva para que alguno valore que lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer no siempre confluyen en el mismo río. Y que la pasión adolescente por la virginidad, por la virginal pureza ideológica, a veces no sirve más que para darle combustible a los que quieren incendiar nuestro futuro común. Punto. Y ya con eso, ya tengo una bronca encima del tamaño del mundo. Bueno. Saludos, María Rosario Segura. ¿Llegaste a ver la transmisión en directo de la llegada del hombre a la luna? Sí. ¿Cuándo se estima que se vuelva a la luna o a Marte? No se sabe, pero pronto. Siempre les recuerdo lo siguiente. Ya se volvió. El otro día una diputada o senadora estadounidense decía, claro, pues yo no creo que hayamos ido a la luna. ¿Por qué no se volvió? Le decía, no, sí se volvió. ¿Cuándo? Pues meses después, se fue 7 veces. Una falló. Fue el Apolo 13. Dio como resultado una película bastante pasable. Pero hubo Apolo 12, 14, 15, 16, 17. Hubo 6 o 7 misiones a la luna. ¿Cómo que no se volvió? Lo que pasa es que después ya no había que volver, había suficiente material para estudiar la luna y había otras cosas en las que quería la NASA gastar su presupuesto. Yo lo vi con mi abuela, lo vi con mi abuelita. Y ella, mientras llegaba el momento de la transmisión, de la bajada de Armstrong, ¿y dónde estaba la cámara? Estaba atada a una de las patas, esto lo sabes como lo busques, porque ahí dice, ¿dónde estaba el camarógrafo? Y el de Kubrick. No, en lo que esperábamos que Armstrong bajara a la luna, mi abuela nos contaba de cuando ella muy pequeñita vio llegar el primer automóvil a México, con sus humos y sus ruidos y sus cosas horribles que aterrorizaban a las damiselas de fines del siglo XIX en la Ciudad de México. ¿En qué sexenio se dio la compra de los detectores moleculares? En el de Calderón, empezaron a llegar en 2007, se siguieron comprando con Peña Nieto, se logró parar, en teoría, las cosas hace algunos años, pero como vimos en un reportaje de las madres buscadoras, de estas pobres mujeres que están buscando a sus hijos, víctimas de asesinatos y de desapariciones y de todo ese horror en que han convertido a México, había una policía que estaba usando uno de estos, poniéndole una tarjeta que decía seres humanos, restos humanos. Y esa tarjeta no sirve para nada, meterla en un mango vacío con una antenita que mueve inconscientemente la propia policía. Quizás con toda la buena voluntad del mundo, no lo dudo. ¿Qué tan posible es que el caso, no sé, del caso de Somosierra no sé nada, pero está resuelto, ten cuidado. ¿Cuál es su álbum preferido de los Beatles? Yo no me decido, yo tampoco. Estaría entre Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Let It Be. Y eso nomás porque del álbum blanco rechazo el hecho de que hay todo un lado desperdiciado en aquella locura de John Lennon. Vamos a volver miércoles a San Lázaro, sí, pero como no ha tenido repercusión internacional, ni lo pienso mencionar. Mauricio, ¿no es un sabelotodo? No, soy periodista. Entonces voy, pregunto, me informo y vengo y les cuento. No es porque lo sepa yo. ¿Tiene alguna opinión de las posibles implicaciones de la ley en las infancias trans? ¿En qué se debe tomar la palabra un niño menor de 10 años para iniciar un cambio permanente? No lo sé. Yo creo que lo que dicen los médicos es lo relevante
Y es que antes de los 10 años, antes de una edad razonable, una edad avanzada, una edad donde ya tu corteza prefrontal esté desarrollada, es una decisión que no se debe tomar porque puede depender de muchas cosas, que puede ser absolutamente genuino, pero no hay certeza. Y el hecho de que haya una gran comunidad de transicionadora debería llamar la atención para que seamos cuidadosos y revaloremos las cosas. Y con esto me van a decir transfobo, que no, yo apoyo y quiero a la gente trans. He hablado mucho de mi amiga Alejandra, que se hizo su transición en 1997-98, cuando era mucho más pesado que ahora, porque los trans no tenían ningún respeto. Conseguir trabajos, una excelente informática, y le costó un trabajo enorme que le permitieran trabajar en su personalidad de mujer, como Alejandra. Yo no tengo nada en contra de los trans, tengo todo a favor de que toda la gente sea lo más feliz posible, y una mala decisión te hace infeliz. Según el secretario general de la ONU, hay más de 10.000 muertos en Gaza. Estas consecuencias después de un acto terrorista de Hamás parecen alejar una solución duradera a este conflicto. Por supuesto, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora, Hamás le salió magníficamente bien la tirada. Hamás comete un atentado horrendo del que ahora nadie habla. Se lleva un montón de rehenes de los que ahora ya nadie habla. De hecho, cuando pones fotos de los rehenes en Estados Unidos, vienen estudiantes de Estados Unidos y arrancan las fotos de las personas que están siendo detenidas y torturadas por Hamás. Pero sabían la reacción que iban a evocar en Netanyahu. Netanyahu reaccionó como ellos esperaban que lo hiciera, y entonces toda la atención está puesta sobre las barbaridades de Netanyahu. Barbarie que tiene una parte explicable y una parte no explicable. Una parte explicable es que tienes que defender, tienes que encontrar a los que cometieron los atentados, tienes que salvar a los rehenes, y sobre todo tienes que impedir que jamás vuelva a poder atacar a tu país. Eso es legítimo. Hacerlo matando a las personas que está jamás usando como escudos humanos no es muy astuto, ni es adecuado desde el punto de vista de los derechos humanos, por más que recuerde Netanyahu que en la Segunda Guerra Mundial los aliados, cuando bombardeaban Berlín, no bombardeaban igual niños y ancianos, porque así es la guerra. Pero en este caso sabemos perfectamente que podría haber otras formas de tratar de descabezar a Hamás, luchar contra Hamás y no llevarse por delante a los que ha puesto Hamás allí como escudos humanos precisamente para lograr esos números aterradores. A Hamás le da igual, y a Netanyahu también. A todos los demás no nos da igual. Hay tablas que mencionan el volumen del audio. Está bien el audio, ¿no? Está bien, tiene que estar bien. ¿Aceptas el rock progresivo 100% instrumental? Depende quién lo hace. Si lo hace Emerson Lake and Palmer, por ejemplo, sí, me encanta. Si lo hace Rush, pues sí, claro. Hombre, otros lo hacen con menos fortuna. Pero sí, hay un rock progresivo instrumental que me parece enormemente oíble. A ver, La Villa Strangiato es La Villa Strangiato. Es una de las obras cumbre del rock que merece ser escuchada con enorme atención y adorada y respetada y admirada y disfrutada enormemente. Así que, por supuesto. Liberal asustado se vuelve conservador. Conservador asustado se vuelve reaccionario, y reaccionario asustado se vuelve facho. Si odia más a los comunistas, pero si odia más a los judíos se vuelve nazi. Vaya relación. ¿Leído algo de Brandon Sanderson? No. Leo poca ficción en los últimos años, y en los últimos muchos años. Algunas protestas pro-palestinas sí son pro-Hamás, otras no. También ahí hay que saber matizar. Hay gente que está haciendo protestas en favor de los palestinos, defendiendo los derechos de los palestinos, primero que nada, y luego defendiendo, denunciando la barbarie que se está cometiendo en Palestina, y esas son manifestaciones absolutamente legítimas a las que yo me adhiero.
Pero hay manifestaciones que utilizan esto como un pretexto para defender a Hamás y para expresar antisemitismo. Esas no. Pero hay que diferenciarlas. Nuevamente, matizar, contextualizar. ¿Quién convoca? ¿Qué se dice durante la convocatoria? ¿Cómo están? ¿Qué han dicho? ¿Qué hacen? ¿Qué posición asumen? Y entonces 10 protestas distintas pueden tener 10 valoraciones totalmente distintas, ¿no? Y lo mismo te diría de 10 protestas a favor de Israel. Hay protestas a favor de Israel que dicen, es que tenemos derecho a defendernos, y es que mataron a 1.400 personas, y es que entre ellas estaba mi tía, que se entiende, y hay manifestaciones de, es que vamos a aprovechar para quedarnos con toda la tierra de los palestinos y hacer la gran Israel. No son iguales, ni las puedes valorar igual. 294 personas, estamos al borde de los 300 y son apenas las 8. Times Square, claro que es Times Square. Estaba yo hablando de Times Square. ¿Qué quieren, chicos? Se me olvidan las cosas. Y mira que me gusta Times Square. O sea, porque es caótico dentro de todo. El caos siempre me cae bien. Bueno, por lo visto ya me quedé muy atrás porque están hablando de... Sería divertido los 10 segundos en Times Square. Pues, 40 euros por sana maldad, pues sí. ¿Cree que se tiene que enfrentar la enseñanza de la religión en los niños? Sí. ¿Cómo hacerlo? Quitándola. A los niños no se les enseña religión. Punto. De la galaxia melliza no tengo idea. El 1.000.000 de muertos de AMLO entre la pandemia y la inseguridad del país, es que no sé que haya 1.000.000 de muertos de AMLO. Si tienes los datos, me los puedes hacer llegar con información contundente, clara, demostrada y contrastada, hablamos de ello. Lo que sí no voy a hacer yo es utilizar cualquier argucia o cualquier afirmación para atacar a López Obrador, porque lo guay es atacar a López Obrador. No, a López Obrador se le critica por lo que hace mal. ¿El mundo está entrando en una espiral de violencia actualmente? No. En el pasado teníamos muchas más guerras constantemente en todos lados. Hoy tenemos menos guerras que en toda la historia. Simple y sencillamente que tenemos medios de comunicación que funcionan a una velocidad absolutamente impresionante. Y entonces magnifican las cosas con enorme facilidad, pero no. ¿Qué recomienda leer para aprender algo que no sea ficción o lectura de ocio? Lo que sea, libros de divulgación científica, libros de arte, aprende a tocar un instrumento, lee cómics. Vale todo, vale absolutamente todo. ¿Tienes algún video sobre el karma? Pues ya el que hice sobre El Secreto ya menciona que el karma es un cuento. No, y sobre todo como lo cuentan en Occidente. O sea, es un cuento indostano para el cual tienes que creer en el samsara, que es la rueda de la reencarnación, de la que tienes que salir a través del karma para poder llegar al nirvana y hacerte uno con el universo. Y luego la visión occidental del karma que ha sido, ahí es la relación causa-efecto. Es que si hiciste algo mal hoy en la mañana, en la tarde te pegas en el dedo con la pata de la mesa, ¿no? Que es... No necesitas creer en la reencarnación, pero sigue siendo estúpido. Que la IA tenga un impacto negativo en el medio ambiente, a ver, gasta mucha electricidad, sí, pero yo prefiero esa electricidad gastada en inteligencia artificial que en minería de bitcoins, que de eso a ver si podemos hablar hoy. No sé qué es el positivismo en el sentido en que lo estás manejando tú, pero amor, orden y progreso como moldeo de la política latinoamericana me parece horroroso. Nada que no sea preciso y exacto te da amor. ¿Amor a quién? ¿Al dinero? No, a la tortura. Eso es muy vago. Igualdad, justicia y solidaridad me parece mucho más claro, ¿no?
¿Has visto el videoclip de Now and Then de The Beatles? Sí. Y alguien me decía que Peter Jackson se ha convertido en el sexto Beatle y en cierto modo estoy de acuerdo. ¿Algún antídoto para que no se mueran mis neuronas por escuchar al Destructor de México? No, lo siento. Que haga Bad Bunny me tiene sin cuidado. Vamos a pasar mejor a otro tema. Nuevo ataque contra el arte. Es un nuevo ataque contra el arte, aunque algunos lo quieran matizar. Y voy a explicar por qué. Miren. Esto que vamos a ver ahora. Esto que estamos viendo ahora es la Venus del Espejo de Velázquez, una de las grandes obras de la pintura universal. Se sabe que perteneció a la duquesa de Alba, se sabe que allí la debe haber visto Goya y le inspiró la maja desnuda y luego la maja vestida, mismas que ya fueron atacadas por otros jóvenes idealistas totalmente desorientados, profundamente irresponsables, ignorantes de qué es lo que están destruyendo, lo que están atacando, fanatizados por cuanto a que si tienen alguna idea del significado que tiene para toda la humanidad, la maja desnuda, la maja vestida o la Venus del Espejo de Velázquez, los han logrado fanatizar tanto como para decir que ellos pueden decidir sobre el patrimonio de toda la humanidad. Esto es el nivel de autocracia máximo, el nivel de egocentrismo que se puede evocar en gente muy emocionada, muy joven, muy noble. Quiero insistir en que es gente enormemente noble y moverla a que haga esto. Vamos a esperar. La Venus del Espejo, que nadie sabe exactamente cuándo la pintó Velázquez, decíamos, pasó por manos de la duquesa de Alba, de allí pasó a ser de la colección de Godoy, pero después de la invasión napoleónica, pues la colección quedó sin dueño y acabó en la National Gallery de Londres, aunque en varias ocasiones ha sido prestada a España. Estuvo aquí en el Museo del Prado en el 2017, si mal no recuerdo, y está en la National Gallery como una de las grandes joyas de la pintura. Y como tal pasó esto. Estos chicos usaron unos martillos de emergencia. Sabían lo que hacían. El otro día precisamente le explicaba yo a mi hijo por qué se tiene una punta tan fina, un martillo de emergencia. Porque logra romper un vidrio que si te lanzas con todas tus fuerzas con el hombro no lo rompes. Al concentrar toda la fuerza en solo un punto provocas que estalle el vidrio de un autobús o de un tren para poder huir, para poder escaparte. Muy distinto del vidrio del parabrisas, que lleva una hoja de mica entre dos hojas de vidrio y entonces pues no se arranca completo, pero ese no se hace trizas. Pero al golpear un vidrio tremendamente seguro, un vidrio de seguridad, que es lo que tienen estas obras de arte, precisamente sabiendo que hay imbéciles como estos, para golpearlo, si vas y le pegas con un martillo probablemente no pasa nada, pero si vas con un martillo de seguridad, como el que usaron claramente aquí, probablemente se los robaron de algún metro o de algún autobús, pues entonces sí puedes hacerle un daño considerable. Los expertos dicen que sí ha sufrido daños el cuadro. Los expertos en arte, los expertos de la National Gallery, nos han dicho que efectivamente ha sufrido daños la Venus de Velázquez. Hay un antecedente al que acudieron estos chavales al terminar su show,
que es que este cuadro fue navajeado por una sufragista a fines del siglo XIX, y la sufragista decía que el voto a las mujeres no se consigue pidiéndolo, sino que hay que exigirlo, y para exigirlo pues navajeó la Venus de Velázquez. Quizás ellos deberían enterarse de que en realidad el navajeo de la Venus fue bastante mal visto y no está bien registrado en la historia y no está considerado como un gran momento del feminismo, porque no tanto del feminismo como del movimiento sufragista concretamente en el Reino Unido. Esto ocurrió en Londres, en la National Gallery, las dos cosas, una a fines del 19, principios del 20 y otra ahora. Pero nadie consideró que hubiera sido una cosa maravillosa o digna de repetirse la de las sufragistas. Y afortunadamente hoy tenemos una idea distinta tanto del valor del arte como de la forma en que se hacen las exigencias. Por otro lado, la idea de que las mujeres votaran era una ley que siempre y sencillamente tenía que votar la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. No tenía implicaciones tan profundas como las implicaciones que tiene el que dejes de extraer petróleo hoy, matando a millones, o que dejes de dar licencias para la extracción de petróleo, probablemente matando a millones, porque el problema de la energía es muy complicado, bastante más complicado que pegarle con un martillito a una obra que no es tuya, pero que tampoco es del gobierno de Estados Unidos, pero que tampoco es de los poderosos y de las grandes compañías petrolíferas, sino que es de todos nosotros, es parte de la herencia de la humanidad. Yo creo que hay que protestar ante muchas cosas, pero hay que saber cómo protestar. Creo que a veces conviene pintar cosas siempre y cuando sepas qué estás pintando y dónde. No toda acción está justificada por la buena causa que estás defendiendo. Sobre todo cuando la buena causa que estás defendiendo es una buena causa que no estás entendiendo, donde estás simplificando muchísimo las cosas. Solo detengan el petróleo, just stop oil. Cuando pides matices, por ejemplo, yo lo pedí después del caso de las majas, me acuerdo, creo que fue, hice algunos comentarios en Twitter y Extinction Rebellion de España me contestó, nos importa un pito lo que opine el Nocturno. Por supuesto, ellos tienen toda la verdad, la poseen, pueden decidir por ti, pueden decidir por mí, pueden decidir por todos nosotros y ya habían advertido que si era necesario irían mucho más allá de simplemente echarle sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, y lo han hecho. Es bien deprimente, ¿sabes? Pero lo más deprimente es que sean jóvenes. Los jefes no, Los que formaron Extinction Rebellion son activistas profesionales de décadas y décadas, pintan canas todos, peinan canas y pintan. Es gente que vive de esto. Y cuando tú le das dinero a Extinction Rebellion, parte va para el salario del presidente, del director general, del director financiero, del director de relaciones públicas, del director de organización, del director internacional. Todas esas personas trabajan, reciben un sueldo que tú pagas cuando le das su dinero a Extinction Rebellion, a Just Stop Oil, a Futuro Vegano. ¿Futuro Vegano se llama? Creo que sí, no sé. Pero lo peor del asunto es esto. Usted está más consciente del problema del cambio climático hoy que ayer. Se habla del problema del cambio climático a la luz de esto, o se habla de lo tontos que son estos niños y de lo miserables que son los que los mueven. Si el resultado mediático es que se hable de la acción y no se hable de la causa, probablemente están equivocados. Me parece verdaderamente trágico y me parece verdaderamente triste, porque el arte que se destruye
lo perdemos todos. El arte que se destruyó en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, lo perdimos todos. Van Eyck, Velázquez, Van Gogh, Murillo, todo aquello que fue destruido, todas las obras de arte moderno que fueron aniquiladas por los nazis considerándolas arte degenerado, las perdimos todos para siempre. Y las que tenemos en los museos son de todos para siempre. Gracias a eso puede uno ir a los museos y sentarse a contemplar las cosas maravillosas que puede crear el ingenio humano, la creatividad y la sensibilidad humana, sensibilidad que por desgracia no tienen o les han arrancado quienes hacen este tipo de cosas. ¿Y qué más me cuentan ustedes? Hay un grupo de rock infantil de uno de los Malpica, pero no recuerdo el nombre, de uno de los Malpica, de Toño de... No creo. No, sobre todo porque son los hijos de él, son Bruno y Fer. Pues, a ver, somos amigos. Toño Malpica ha estado un par de veces aquí de visita en Gijón. La última vez Fer tenía 5 años y era mal, pero tremenda la niña. Entonces hacíamos piña para reventarle la vida a los demás. Me pasaba yo muy bien con Fer. Me paso con mis nietas. Bueno, principales relaciones entre la brujería y el gobierno mexicano actual y o futuro, no lo sé. Sé que siempre ha habido relación, siempre ha habido creencia en la brujería. Tenemos unos políticos muy bestias. Siempre los hemos tenido, siempre han tenido relación con la brujería. Desde tiempos de Pachita, luego la Paca, los brujos africanos de la Profa, etcétera, etcétera. Hay 2 libros muy bien hechos de algún colaborador del proceso, de los que yo eché mano para algunas de mis entradas, que cuentan las relaciones de la brujería hasta Fox, porque Fox es lanzado por los creyentes en los astronautas mayas, ¿no? Sí, algo así. Y estaba ahí una señora que era bruja y estaba otro señor que hacía canciones que provocaban que el cosmos hiciera que votaras por Vox. Un tarados que creían barbaridades, pero como Vox ganó, pues los llenó de dinero. ¿Cómo va Ucrania? No he visto nada de ello últimamente. Hay avances ucranianos, hay avances interesantes ucranianos, pero la guerra no está congelada, y Zelensky lo acaba de explicar, la guerra no está congelada, simple y sencillamente que no está siendo tan espectacular como fue al principio. Primero, el ataque brutal de Rusia, y segundo, la respuesta heroica de Ucrania. Pero ahora que las líneas defensivas rusas están mucho más consolidadas, pues es más difícil hacer avances. Sin embargo, hasta donde sé, hay que prestar atención de aquí a fin de año a lo que ocurre en el Mar Negro, porque se está desactivando, sin que usted lo vea, la posibilidad de Rusia de controlar el Mar Negro. ¿Por qué dicen que ningún país quiere dar refugio a los palestinos? Porque es cierto. Europa puede recibir a muchos aquí. Yo he contado aquí en Gijón hay varios palestinos. Muchos de ellos relacionados con el PSOE y están en el grupo de inmigrantes del partido y tal. Pero los países árabes no los quieren recibir porque luego no saben qué hacer con ellos. Entonces los meten en campos de refugiados durante 60, 70 años, ¿no? Gente que nace, vive y muere en un campo de refugiados. En territorio de Jordania o en territorio de Egipto no los quiere porque no sabe cómo deshacerse de ellos. Entonces están, por un lado sus hermanos árabes dicen defenderlos y por otro no los quieren, pero ni regalados. Y es uno de los problemas reales. ¿Y por qué deberían irse los palestinos? Además, obviamente estaría bien protegerlos, dándoles un espacio, pero deben tener la posibilidad de vivir en paz en su tierra. Es que también eso es importante. ¿Y por qué los ucranianos no se rinden? Porque no tienen por qué rendirse. Los palestinos no tienen por qué rendirse y los israelíes no tienen por qué rendirse. Jamás espera que Israel se rinda.
y echar al mar 12 millones de judíos. No, 12 millones de israelíes, porque incluía a los israelíes árabes y a los israelíes cristianos y a los israelíes ateos y a los israelíes judíos. ¿Qué piensas sobre tipos como Hermesillo Vaquero? No sé quiénes son. He visto un par de cosas de Hermesilla que parece así como, no sé, como un guitarrista de heavy domesticado. Pero de ahí en fuera no sigo su pensamiento, no me parecen relevantes. Lo siento, igual son lo más importante. Pero ¿quién más dicen? Esa decisión de Sánchez le hace mucho daño a la socialdemocracia porque perdona a la extrema derecha separatista. No, es que Junts, que antes era Convergencia y Unión, no es extrema derecha. No te equivoques. Es una derecha corrupta, es una derecha como el PP, es una derecha bastante desagradable, pero no es extrema derecha. El extremismo en el mundo independentista lo tienen los CDRs, que se dicen de izquierda. Pero Puigdemont y su banda, directamente la de Junts, la de la ex Convergencia y Unión, no son de ultraderecha. Y la socialdemocracia, cuando perdona, nunca se ha disminuido, al contrario, ha demostrado que tiene una altura moral que no tienen los demás. Ya estamos aquí diciendo cosas como la pureza absoluta. Sí, un gobierno no debería nunca pactar con ellos, mejor entregarle el gobierno a Vox y así ya no estamos con la ultraderecha. Vale. Lo dicen y no se dan cuenta de que lo dicen. Estaría de lujo una colaboración con Putomíquel. ¿Quién es Putomíquel? Sé que andaba, cuando tratamos de hacer la red de comunicadores, la red de creadores de contenido, sé que andaba por ahí, pero no he cruzado palabra con él, ni he visto sus vídeos, ni mucho menos. La cámara que tenían los astronautas era la mítica Hasselblad, no, yo hablo de la de vídeo. La que traía Aldrin en el traje espacial era una Hasselblad diseñada específicamente para las condiciones de la Luna. Pero no me refiero a la cámara de vídeo, esa malísima, que fue con la que vimos el descenso de Armstrong a la superficie lunar. ¿Cuál es la obra de rock progresivo que mencionaste? Bueno, a ver, miren, lo voy a escribir. Permítanme un segundo. De veras, lo que me hacen hacer. La que yo mencioné es La Villa Strangiato, una de las obras que más me gusta de Rush. Rush es uno de mis grupos que más me gustan en el mundo, el que más me gusta de rock progresivo, sin duda alguna. Y La Villa Strangiato es parte, además tiene una historia curiosa porque parte de unos sueños raros que tenía Alex Lifeson. Entonces le llamaba a las 4 de la mañana a Geddy Lee para contarle, me acabo de despertar y acabo de soñar esto. Y Geddy Lee le decía, te puedes morir si fueras tan amable. Son las 4 de la mañana, pero es que lo soñé. Y a partir de ello, de los riffs que iba soñando Alex Lifeson, que es un gran guitarrista enormemente infravalorado, se hizo La Villa Strangiato. Fin. Libros que recomiendas para pensamiento crítico. Hay una antología de Bertrand Russell en México, excelente, y todo lo que sea Dawkins, Sagan, Hitchens. Sobre todo, para empezar, las cartas a un joven Contreras, a un joven disidente le pusieron, pero es Letters to a Young Contrarian, alguien que lleva la contraria, un Contreras. Así le habría traducido yo y no le hubiera gustado a la editorial de Christopher Hitchens. Creo que es un buen principio. De autores, lo que pasa es que Randy nunca hizo nada
amplio. Randi fundamentalmente cuenta en Flim Flam, que es el libro, primero en La magia de Uri Geller, desmonta Uri Geller, y luego en Flim Flam cuenta las investigaciones que fue haciendo, pero no tanto el tema del pensamiento crítico. Y Joe Nickell hace lo mismo. Joe Nickell cuenta sus casos, porque ha sido un gran investigador de ovnis, uno de los mejores investigadores de ovnis y de fenómenos paranormales en general. El problema es que, claro, como él no va con la conclusión antes, sino que la conclusión llega después de analizar las cosas, pues resulta que les desmonta todas las historias. Joe Nickell es brillante en ese sentido. ¿Cómo se siente dejar de beber y fumar del todo? A ver, pues beber yo no bebía, hace mucho que no bebo, pero de fumar se siente bien y se siente de la patada. Yo lo he contado, lo cuento las veces que ustedes quieran. Yo fumaba muy a gusto, me encantaba fumar y fumaba, y además los momentos, el café con el cigarrillo, por supuesto, era maravilloso, y el cigarrillo después de las luchas horizontales, pues magnífico. Pero me empezó a jorobar la garganta. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que estás teniendo una relación tóxica. O sea, el amor de tu vida te está haciendo más daño que bien. Entonces un día decidí que dejaba yo de fumar. Después de estar como 3-4 meses con la garganta perjudicada, apagué uno y dije, este es el último. Y ya no volví a fumar. Ahora, pasé un año que no te cuento. Un año donde tuve todos los síntomas que se tienen cuando dejas de fumar. O, de pronto el olfato lo tenía yo subido a 11, olía todo y todo me agobiaba el olor. Despertaba yo 5 veces por las noches, luego a las 3 de la tarde tenía yo sueño, luego tenía unas náuseas por ahí incontrolables a ciertos ratos, luego tenía un hambre loca, luego sentía que caminaba bajando escaleras y que me perseguían los enanos, ¿no? Y cada vez que tenía yo un síntoma iba y lo buscaba en internet. O sea, al dejar de fumar esto le puede pasar. Pues sí, me pasa. Me pasó todo. Fue un año horrendo. Y además en ese año nos mudamos de casa. Entonces fue como aterrador. Y es una de las razones por las que no volvería yo a fumar jamás. Nunca se me ha antojado. Me gusta el olor del tabaco todavía, fíjate. No soy de los evangelistas. Ay, deja de fumar. No, si quieres fumar, fuma. Ya tu cuerpo te dirá cuando dejes y si no dejas, asunto tuyo. Pero no soy de los que, oye, el olor del tabaco me da mucho asco. No me gusta, siempre me pareció una cosa muy agradable y me sigue pareciendo una cosa muy agradable, simplemente que ya no es para mí. Entonces lo huelo, pero digo, si volviera yo a fumar, volver a pasar por lo que pasé para dejar de fumar, no lo haría jamás. No lo haría jamás, fue bastante horroroso. ¿Alguna vez en la historia una marcha ha servido para algo? Sí, ¿cómo no? Tienes la marcha de Mussolini sobre Roma, por ejemplo, destrozó la poca democracia que quedaba, la poca democracia y la poca democracia monárquica que quedaba en Italia y puso a Mussolini al frente. Te pongo ese caso. Las marchas sirven para denunciar cosas cuando tienes un programa político. Las marchas sustentan el programa político, pero no son la acción política. Esto los jóvenes, lo he comentado muchas veces aquí, muchos jóvenes lo tienen equivocado, creen que la marcha resuelve cosas. No. Tú tienes una serie de reivindicaciones o una reivindicación, queremos que las mujeres voten, y entonces marchas para informarle a la gente de tus reivindicaciones, para justificar y explicar tus reivindicaciones, para hacer presión al gobierno para que te cumpla tus reivindicaciones, para obtener el apoyo de la ciudadanía para tus reivindicaciones, pero no resuelve tus reivindicaciones, esas se resuelven en la negociación política. Es un arma de lucha, no es la solución. ¿Okay? El problema que tienes tú es que las marchas solo afectan a las personas que nos desplazamos a trabajar y no solucionan nada. No van a solucionar nada. Tienen otra función. Cuando no te hacen caso, estás en Acapulco, te ha caído encima el huracán del siglo y no te hacen caso y te puedes mover a México, a la Ciudad de México y presentarte ante Palacio Nacional y decir, oiga, háganos caso. Pues si te interrumpe el tráfico, lo siento, pero yo creo que es legítimo.
Habrá marchas que no sean legítimas, habrá marchas que sí sean legítimas, pero otra vez, matizar y contextualizar cuál marcha, por qué se hace, con qué objeto, quién la hace, cómo la hace, de qué manera se está presentando, qué objetivos persigue, estoy con ellos o no estoy con ellos. Las marchas en general no existen. Existen casos concretos y deben ser abordados en sus características concretas. Vamos a tomarnos un segundo que ya se me pasó el día de hoy y regresamos en 2 minutos. Somos 288 personas, de las cuales 200 han dado me gusta, 2 han dado no me gusta, falta uno de los del no me gusta. Avísale a tu amigo que tiene que ver esto y darle no me gusta. Y hay 88 que le podrían dar me gusta si estuvieran deseosos de hacerlo. Regresamos en 1 minuto. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Quienes siguen con nosotros, perdimos a 20 personas. Nunca me explico por qué, pero bueno. Muchas gracias a Juan Jauregui por el superchat. Me gustaría unirme a tu canal cuando esté disponible. No sé a qué hablas con unirme a tu canal. Esto lo he estado pensando y me gustaría tener la opinión de ustedes. Hay la posibilidad de que tenga yo miembros del canal. Y los miembros del canal podrían ver los vídeos del canal un par de horas antes. No el streaming, lógicamente, pero podrían ver los vídeos del canal 1 hora antes. O 2 horas antes, ¿no? El estreno del miércoles, en vez de verlo a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y los vídeos de los segmentos de este streaming que vamos sacando a lo largo de toda la semana, los verían 1 o 2 horas antes. Si estrenamos 6, 7 y 8,
ustedes lo verían 4, 5 y 6, por decir algo. ¿Vale la pena? ¿Alguien pagaría por eso? Díganme, a ver qué pasa. Gracias a Miguel Fregoso. Dice, tome apoyo a los compañeros del PSOE por los ataques de la ultraderecha a sus sedes. Dentro de esto y con los pocos datos que tenemos sobre el acuerdo, ¿cree que descenderá la presión social? Yo creo que sí. Yo creo que descenderá la presión social en cuanto haya la amnistía. Eso espero. Puede uno estar equivocado, pero no hay la mala intención que la derecha quiere, por supuesto, atribuirnos, porque de otro modo no tiene argumentos. El problema de la guerra cultural de la derecha es que ya no le quedan otros argumentos que la guerra cultural. Entonces las exagera. Ha estado haciendo unas comparaciones este chico, Feijóo, perdón, yo digo Fayuso, no, ha hecho unas comparaciones Feijóo que me parecen absolutamente delirantes sobre lo que significa esto para España, y es casi como una cosa entre el Holodomor y el estallido del Krakatoa. Entonces sí, decía, a ver si lo encuentro, decía Feijóo, comparaba el pacto con el 23F, golpe de Estado, intento de golpe de Estado, donde se entró al Congreso con la Guardia Civil y con un tipo disparando, con el 1 de octubre y con el terrorismo de ETA que asesinó a casi 1,000 personas. Con eso está comparando la amnistía Feijóo. Y lo que yo le decía es, en unos días más lo comparará con la peste negra, el holocausto, el holodomor y el genocidio armenio y el estallido del volcán de Krakatoa o algo por el estilo. Es decir, han perdido totalmente la brújula. Puedes hacerle críticas razonables a la amnistía, pero compararla con ETA, con el asesinato de 800 personas, con las torturas, con los secuestros, con el horror en el que mantuvieron a toda España, pero fundamentalmente al País Vasco, donde los que no eran favorables a la independencia tenían que callar o morir. Y además tenían que pagar el impuesto revolucionario para mantener a ETA. Todo este tremendo edificio de horror que fue ETA, con eso está Feijóo comparando lo que está pasando ahora. Por favor, es que hay que ser tonto en serio. Yo digo una cosa que es importante, creo yo. Este no es el primer ataque a las sedes del PSOE que a mí me toca en lo personal. Me tocó cuando el Podemos nos fue a echar carbón enfrente de la sede. Luego decidieron que había un tipo en el sur de España, uno de sus cómplices que había agarrado a patadas a un concejal del PSOE, le pegó y luego lo estuvo pateando y lo metieron a la cárcel por agresión. Entonces, para pedir su libertad, fueron a la Casa del Pueblo de Gijón y la empapelaron con la cara de este miserable, de Andrés Bódalo. Luego trajeron a la hija de Andrés Bódalo a hacer una manifestación frente a la Casa del Pueblo. ¿Por qué? No lo sé. El juez no era del Partido Socialista. Solo fue el concejal pateado, golpeado brutalmente por un tipo que tengo fotos de él golpeando en otras manifestaciones, un tipo que arregla las cosas a puñetazos, Andrés Bódalo. Y trajeron a su hija y hicieron una manifestación enfrente de la Casa del Pueblo, y ese día sí hubo una bronca. Y estaba yo con mi actual secretario general, porque la policía lo que hizo fue ponernos una valla alrededor de la puerta del partido. Y yo lo primero que hice fue saltarme la valla y decirle, oígame, nos están encerrando a nosotros cuando el problema son ellos. Yo estuve afuera de la valla todo el rato, fui hasta donde estaba el mitin pidiendo la libertad del tipo que estaba encarcelado por una agresión certificada. Y luego lo trajeron todavía a España, a Gijón, pero ya no lo llevaron a la sede del partido. Yo fui a oírlo y no me miraban a la cara. Es normal que ataques a las sedes del PSOE y que te ataquen el PP y Podemos. Es parte del asunto.
Yo me manifestaba frente a las sedes del PP, pero yo me acuerdo que salían los del PP y nos insultaban y no, nadie les rompía la cabeza. Porque creer en la democracia de veras es creer en la democracia, no es una pose. Y si lo usas como pose, se te cae la careta muy fácil. Y de eso ha sido muy bueno en los últimos días en España. Han caído caretas a montones. Hace mucho que no tenemos poesía, cierto. Cierto, podríamos volver algún día con la poesía. Tenemos la poesía, tenemos las historias de horror del libre mercado, tenemos la galería nocturna, y luego no tengo tiempo de prepararlos. ¿Es Netanyahu un fanático religioso? No es tanto un fanático, habla mucho de religión, pero más que un fanático religioso es un fanático político, que le conviene tener el apoyo de los religiosos ultras. Bueno, vamos a hablar de pajaritos. Vamos a hablar de pajaritos y de nombres ofensivos de las aves. A ver, el 1 de noviembre, o sea, hace 8 días, la Sociedad Ornitológica Estadounidense anunció que se van a cambiar todos los nombres comunes en inglés de aves o de especies de aves que lleven en su nombre el de una persona. Así haya sido su descubridor. Ya sabes que a veces pues, el bacilo de la tuberculosis, se llama Mycobacterium tuberculosis, pero también se llama el bacilo de Koch. ¿Por qué? Bueno, pues en honor a que el doctor Robert Koch fue el que lo descubrió. Tenemos no solo aves, ¿no? Tenemos animales, tenemos procesos como el de Pasteur, se llama pasteurización. El proceso de esterilizar la leche y otras cosas. A las cosas se les da el nombre de sus descubridores o de gente a la que quieres honrar. Bueno, pues los de los pájaros ya no quieren. Porque hay un grupo que se llama Nombres de Pájaros para Pájaros, que no quiere nombres de personas que sean ofensivas. Aclaro. La presidenta Colleen Handel dijo que los nombres tienen poder. Es una creencia mágica, ¿no? Cuando la gente ocultaba su verdadero nombre porque el nombre le daba, si alguien conoce tu nombre, tiene poder sobre ti. Es una creencia también, una creencia posmoderna de que la palabra crea realidades. Entonces, los nombres tienen poder y algunos nombres ingleses de aves tienen asociaciones con el pasado que siguen siendo excluyentes y lastiman hoy en día. Según el grupo de nombres de pájaros para los pájaros, muchos pájaros tienen nombres que vienen de hombres blancos, imagínate, con un pasado objetivamente horrible. Hombres blancos con un pasado objetivamente horrible. No sé por qué creo que todos los hombres blancos a ojos de ellos tendrán un pasado objetivamente horrible, pero dice que ponerle su nombre a un pajarito es como erigirles estatuas. La diferencia entre un nombre y una estatua parece ser demasiado sutil para que la diferencien las personas preocupadas por los nombres de las aves. Casi todos los niños, si les dices, esta es la palabra gatito, y esta es una estatua de un gatito, los ven y les preguntas, ¿es lo mismo, Pepito? Pepito te mira, te dice, no, esto es una palabra escrita y es una estatua de un gatito. Bien, eso no lo entienden. Vi un ejemplo, el ejemplo que citan y que han estado citando porque me llama muchísimo la atención y se refiere a esta monada de pajarito. Este pajarito, así como ustedes lo ven, se llama el mosquero de Hammond o el flycatcher de Hammond. Y es que el problema es el señor Hammond. El señor Hammond fue cirujano general de los Estados Unidos y tenía un problema. Él creía que los negros y los indígenas y las mujeres eran inferiores a los hombres blancos. Decía que tenían capacidades intelectuales diferentes y que sus cerebros probablemente tenían una estructura distinta. Claro, si esto lo hubiera dicho en el año 2000, quizás tendríamos razón en tener un problema, pero lo dijo en el 1900 como máximo, porque fue el año en el que murió. O sea, lo dijo antes del 1900.
cuando exactamente todo el puto mundo creía exactamente lo mismo. Por lo menos en los Estados Unidos, por lo menos en Europa, por lo menos en gran parte del mundo se consideraba el indígena y el negro inferiores y a la mujer inferiores. Era lo que la creencia equivocada de la época, pero en este caso no se le perdona al señor Hammond. Él murió en 1900 a los 71 años de edad. Él peleó en la guerra civil contra la Confederación, contra los esclavistas de la Confederación, a favor de la Unión. Sí, pero era racista. Escribió el primer tratado estadounidense sobre neurología y fue el fundador de la Asociación Neurológica Estadounidense. Pues sí, pero era racista. Salvó miles de vidas como médico, ya, pero era racista. Y además, ¿por qué le dieron el nombre a su pajarito? Por su racismo, ¿no? Perpetuó el racismo. No, es que ya en su vejez el señor Hammond coleccionaba especímenes de aves para un señor llamado Spencer Fullerton Baird, famoso naturalista y que fue el primer curador de la institución Smithsoniana, una institución científica de gran renombre en los Estados Unidos. Pero era racista. Mira, el nombre que le pongas a cualquier cosa de alguien del siglo XIX probablemente era racista. Y sexista. Y homófobo. Y muy probablemente imperialista, sobre todo en Europa, sobre todo alguien del siglo XIX, muchos eran imperialistas. Los británicos, bueno, ni te digo, todos los británicos que les puede echar un ojo. Si le pones Luisiana a un estado en los Estados Unidos, tengo que recordarte que esto es por Luis XIV. ¿Es 14? ¿14 o 16? No, 14. Es por Luis XIV. Entonces, tendrías que quitarle el nombre, porque Luis XIV era una ficha, era un tipo malo. Bueno, la reina Isabel también era una tipa mala y fue la que inició la trata atlántica de esclavos y luego, pues, todos los personajes de la historia han tenido defectos horrorosos. Y en el pasado casi todos eran racistas, sexistas y homófobos, esto es casi seguro. Es razonable juzgarlos hoy por eso, por ser parte de su realidad. Lo que podemos hacer es exaltar a quienes no eran así. Por ejemplo, William Godwin. William Godwin, a diferencia de todos los hombres de su época, decía que las mujeres tenían derecho a la igualdad. Y su hija fue una de las más grandes feministas del Reino Unido, apoyada por su señor padre. Y la nieta de ellos fue la fundadora de la ciencia ficción, Mary Wollstonecraft Godwin, que luego se llamó Mary Shelley cuando se casó con el poeta Percy Bysshe Shelley. Es decir, toda persona del pasado tiene los defectos que tenía el pasado. Algunos pueden haber creído en la tortura, en la pena capital, que hoy estaríamos todos en contra de la pena capital y la tortura. Estarían a favor de cosas espantosas. Tenemos que exaltar al primero que se levantó en contra de la pena capital, cuyo nombre ahora he olvidado, un ilustrado italiano, que fue el primero que dijo, no, es que eso de castigar a alguien matándolo igual no es buena idea. Exaltar a aquellos que se salieron de la norma, pero no puedes acusar a los que estuvieron en la norma porque no tenían motivo ni forma de saber lo que tú sabes hoy, de tener los datos que tú tienes hoy, de tener la visión moral que tú tienes hoy, porque la moral ha evolucionado tanto como las máquinas de vapor, y acusarlo y cercenarlo de la historia y reescribir la historia como los nazis pretendían reescribir la historia del mundo para que los arios hubieran sido la única fuerza civilizatoria. Me parece, en una primera instancia, absolutamente risible, ridículo, inaceptable para ninguna aproximación de carácter racional, y por otro lado me parece una señal más de eso que sí llamo yo lo woke, que es la implantación de una moral estricta, absolutamente
cartuja en lugar de la religión para obtener exactamente los mismos resultados. Controlar lo que piensa y cómo piensa la gente y decirle no. No es que yo te diga, oye, este pajarito tiene un nombre así, pero uy, cuidado, porque el señor, aparte de ser todo esto que era bueno, será racista y era sexista y era... No, le voy a quitar el nombre para que tú nunca sepas quién fue Hammond. Ni lo bueno ni lo malo. El que vio Juego de Tronos y vio cómo funcionaban los gorriones, sabe de lo que hablo. Vamos a seguir teniendo aquí. Ah, por cierto, se me pasó. Les presento al pobre doctor Hammond. Con su traje del ejército de los Estados Unidos, con el que combatió a la Confederación, aunque él era esclavista moderado. Lo decía como lo decían millones de personas a las que nadie les está haciendo la vida imposible, pero hay grupos que están buscando, rascando a ver dónde encuentran algo con lo que ofenderse a título de tiempos pasados. ¿Qué más me cuentan ustedes? ¿Qué opinas de la gente que pide dejar hacer todo lo que quieran a los dirigentes de Rusia, jamás Irán, Siria, etcétera, por el riesgo de un conflicto militar de mayor envergadura? El que vende la libertad por seguridad se queda sin libertad y sin seguridad, y eso no te lo digo yo, te lo dijo Benjamin Franklin. Es absurdo. Durante tu carrera como fotógrafo, ¿cuáles han sido las que mejores resultados te han dado? Mira, las cámaras son igual de buenas. Las Sony, sobre todo ahora ya, las Canon y las Nikon son excelentes cámaras, todas. Uno se acostumbra a sus cámaras. Yo estoy acostumbrado a Canon. Yo he tenido la Canon 20D, la 40D, la 6D, la 5D Mark II. Empecé cuando compramos con la 5D Mark II, empecé los vídeos. Luego tuve una M50 que ahora ya la rejubilé y ahora tengo un R6 que compré gracias a ustedes y a mis Patreons. A mí me ha funcionado Canon, pero los nikonistas hablan maravillas de Nikon. Y los que ahora han sido aficionados a las alfa de Sony también hablan muy bien. La tecnología es tal que no hay una diferencia clara, no hay una diferencia enorme. Y las grandes productoras de objetivos, que es donde luego te vas a gastar el dinero de verdad. Ya tienes el cuerpo, pero ahora tienes que comprar objetivos. Y esto te vende a una marca. Porque si te compras un 70-200 para Canon, no te vas a pasar a Nikon porque tienes que comprar otros 70-200. Y los lentes, los objetivos usados, no tienen un postmercado así como muy halagüeño. Todavía las cámaras se venden mejor que los objetivos. Entonces, yo lo que diría es, prueba cámaras y con la que te sientas más cómodo. Hay diferencias de manejo, pero de calidad. Por ejemplo, generalmente deportes tienden más a gustarles Canon, pero yo creo que, a ver, en este momento con un teléfono puedes hacer maravillas, y esto lo ha demostrado, por cierto, un famoso fotógrafo cuyo nombre por supuesto he olvidado, que ha demostrado que con un iPhone puedes hacer maravillas y locuras y la mejor fotografía del mundo, porque la fotografía no está en la cámara. Es como si le dijeras a alguien, ay, con ese teclado que compraste vas a escribir novelas buenísimas, ¿no? No. La fotografía está en el ojo de quien ve. Y esto se demuestra muy fácil. Con la misma cámara, pones a 20 fotógrafos, sacas a 20 fotógrafos a una excursión fotográfica. Yo lo he hecho con grupos fotográficos a los que he pertenecido, en Caborian, Asemellando. Van todos a tomar la misma foto. Vamos a tomar la foto de ese edificio que está a esta distancia. Estamos los 20 aquí. Tienes 20 fotos totalmente distintas.
y alguna puede ser muy buena, y alguna puede ser malísima, y están en el mismo lugar 20 personas con la misma cámara fotografiando lo mismo, pero ven distinto. La fotografía está en el ojo y en la cabeza. Mi hijo es un gran fotógrafo porque tiene un ojo espectacular para las cosas. Yo tengo ojo para el cuerpo humano más que para los paisajes. Yo en paisajes soy malísimo, por ejemplo. Pero en retrato es donde me siento más a gusto. Entonces, olvídate, elige la cámara que esté más cerca de ti, la que puedas comprar quizás de segunda mano, y comprométete con ella y comprométete a sacarle todo el jugo posible. No creo que casi nadie le saque todo el jugo posible a una cámara, sea Nikon, sea Canon, sea Sony, ni Leica. Así que por ese lado yo no me preocuparía. La fotografía es algo que se hace con tu forma de mirar el mundo. Y más ahora que tienes todas las ayudas tecnológicas para que te centres en la imagen y no en estar afocando, exponiendo, pasando el carrete. Yo empecé, por cierto, con Nikon, con las Nikon F2, que era una maravilla. Pero el motor para hacer avanzar el carrete sonaba aquello como un desfile de tanques. Entonces, no te preocupes tanto por la cámara, aprende composición, aprende teoría del color, mira, ve pintura y pregúntate por qué funciona la pintura y por qué ese tipo usa anaranjado con azul y aquel usa verde con rosa. ¿Y por qué hay paletas de colores que no se usan todos los colores en todos los cuadros? ¿Por qué? ¿Y cómo se compone? ¿Y por qué eso parece un triángulo? ¿Y por qué allí empiezas mirando así y miras hacia arriba en diagonal un cuadro? ¿Cómo ha logrado que hagas eso el autor? Eso yo creo que es lo fundamental. Permítanme un segundo que estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Bueno. Es que tengo otro monitor que se atoró y entonces pensé que estaba yo fuera del aire. Sebastián dice que él solo se fuma medio que al día, medio cigarrillo, medio paquete. Pero yo sí me metía 3 paquetes diarios. ¿Has leído Cartas a Teo? Hace muchísimos años, en mi adolescencia, andaba yo en el bachillerato con las Cartas a Teo de Van Gogh bajo el brazo. Creo que no lo aprecié debidamente. Y ahora, una cosa más que me parece irreal y a la que le voy a tener que dedicar bastante tiempo. Ver con los dedos. No se puede. Mira, la luz incide en nuestros ojos y tenemos unos receptores que convierten la luz en impulsos eléctricos. Convierten cualquier cosa que los estimule en impulsos eléctricos. Que la corteza visual, la zona 13 aquí atrás de nuestra nuca, que es la encargada de procesar lo visual, esa zona se encarga de interpretarlo como visión. Hagas lo que hagas con los ojos, con los receptores de la retina, tus bastones y tus conos, tu cerebro, tu corteza visual lo va a interpretar como luz. Siguiente ejemplo, todos lo hemos hecho. Cierra los ojos y tállatelos con fuerza y vas a ver chispitas. Bien. Las chispitas son conos y bastones de tu retina estimulados por la presión en el humor acuoso que haces al tallarte los ojos, pero no saben interpretarlo como tacto. Lo interpretan como luz. Entonces ves estrellitas. Cuando te pegan y los ojos se te mueven, tú ves estrellitas. Cuando te pegan en la nuca, los
impulsos nerviosos, las estimulaciones de esta zona de la cabeza interpretan todo estímulo como luz. Otras zonas del cerebro interpretan las cosas como sonido, como tacto, como aromas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, neurofisiología de primero. Bueno. Ver con los ojos, ver con los dedos es como oír con los codos. Y es más posible oír con los codos que ver con los dedos porque finalmente el sonido es una vibración que a ciertas frecuencias puede ser percibido por un codo. Pero la luz no lo perciben las manos. Si lo pudieran percibir, tú dirías, bajo la mano, mira, hay algo rojo con blanco, ahí tiene unas letras negras, pero más abajo está en una mesa negra. Es decir, simplemente vería con los ojos, sería muy complicado, o sea, sería muy confuso. Con los dedos no se puede ver, pero hay gente que lo ha creído. Abajo a la izquierda tenemos a uno de los objetos de la obsesión de los charlatanófilos en México, que es Jacobo Greenberg, dejándose engañar por un niño de 5 años. Con una eficacia extraordinaria, el niño está fingiendo que lee con los dedos y Jacobo Greenberg está tragándoselo, pero vamos, sin pelar. Si ustedes ven la línea entre el agujerito de la venda del niño y sus deditos, donde se supone que está leyendo, pero está leyendo con el ojito, pues les quedará muy claro qué es lo que está pasando. A la derecha tenemos a un personaje de lo más peculiar en España, que fue Joaquín María Argamasilla, el hombre con los ojos de rayos X, tipo que estuvo engañando en el siglo XIX a españoles y a gente por todo el mundo. Además, el señor Argamasilla, muy famoso, entonces se sintió que él podía engañar a Houdini. Ajá. Houdini descubrió los trucos que utilizaba el señor Argamasilla para ver, porque cuando un mago le tapas los ojos, ve con los ojos. Hay docenas de trucos. Cualquiera que quiera estudiar un poco de magia podrá enterarse fácilmente de las docenas de trucos que hay para ver cuando te tapan los ojos. Te puedes poner masa y taparte con una venda y luego en la venda pones otra venda de metálica y luego sobre la metálica te pones una capucha hasta acá. Y ves cómo. Es un truco. Y los trucos de magia no se cuentan. Tenía un amigo, tenía un conocido, lo trajimos a la Semana Negra en alguna ocasión, el profesor Rochi, un mentalista, no sé si todavía ande por allí, me debes un uñero. El profesor Rochi, que conducía un auto con la cara tapada, con todo el asunto de la masa y la venda de metal y la capucha hasta acá. Y luego conducía, ¿y cómo conducía? Pues viendo. Estaban trucadas las vendas. El truco más fácil es este, es que nadie se venda los ojos. Pero ustedes inténtenlo, si se vendan los ojos, saben que pueden ver por aquí. Para la piñata en México eso no sirve porque la piñata está arriba. Pero mirar por aquí siempre se puede. Sobre todo cuando te acomodas porque dices que, es que te molesta un poco la venda y te la acomodas hasta que puedes ver. Entonces, estoy leyendo el periódico. Bueno, ese es el truco. No hay otro. Pero, hace un porrón de años, cuando empezamos a hacer nosotros la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, y yo publicaba esto, que si ven está hecho en impresora de puntos. Nuestra revista está hecha en impresora de puntos, pues no había impresoras láser, pero eran más caras que un hijo tonto en Oxford. Y inyección de tinta todavía no ocurría. Entonces esto es de marzo-abril de 1990, volumen 2, número 3, imagínense, yo era el editor de esto. Ahí fue como aprendí yo a componer cosas en un programa que había en aquel entonces, más primitivo que usar un hacha de pedernal, pero bueno. Pues fue cuando conocí yo en 1989 a Jaime Maussan. Jaime Maussan nos llamó a la recién creada Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica para participar en una demostración de visión extraocular. Esto lo tengo gracias a que Luis Ruiz Nogués ha guardado todo esto en su página web o blog
de los marcianitos verdes, que es una joya, es una enciclopedia verdadera de paranormalidades diversas, y esto lo guardó. Efectivamente nos llamó el 6 de octubre a las 18 horas ante las cámaras de ECO, con un personaje que se llamaba Francisco Cimental, y ojalá se esté retorciendo en su tumba. Era un instructor de visión extraocular y traía niños que decía que podían ver con los dedos. El problema, claro, es que cuando traen niños, ellos están manipulando a los niños, están engañando a los papás y enseñándoles a los niños a engañar a sus papás. Porque los niños tienen que decir que ven con los dedos cuando todos sabemos que ven con los ojos. Entonces, la perversidad aquí es decirles a los niños que tienen que engañar a sus papás y a sus profesores porque así les van a hacer mucho caso. Pero no puedes tú tocar a los niños, no puedes, o sea, son niños y tienes que ser enormemente respetuoso. Y me acuerdo, deja ver si tengo algo para así. Va. La preparación fue más complicada de lo que te puedas imaginar. Pero finalmente teníamos a un niño vendadísimo leyendo una revista. Estaba leyendo feliz de la vida y bueno, a Maussan le caían unas babas de 1,40 m de largo y todo el equipo de la televisión. ¡Oh! Entonces estaba haciéndolo así y Víctor Vázquez Valenzuela, el psicólogo, cofundador de SOMIE, tomó una carpeta de las que traía con sus apuntes de la escuela, era el profesor de la escuela de psicología, de la facultad de psicología, e hizo y se la puso aquí, sin tocar al niño. Y el niño mágicamente dejó de ver. Porque no podía ver por el agujerito de la venda. Nada más esto. Maussan nos insultó. Era 1989, entonces ya lleva 35 años insultándonos. Pues luego tuvimos otras broncas con él. Obviamente se dijo que se iba a hacer otro experimento. El profesor Cimental se comprometió. Lo que no sabía Cimental es que antes este truco lo habían hecho los hermanos Altamirano, que son probablemente los que embaucaron a Greenberg. Y los hermanos Altamirano fueron desenmascarados por Randi la primera vez que Randi fue a México. Luego, años después, me contaba Randi que fue a hacer unas presentaciones a Japón y estaba en la televisión japonesa. Pues te dicen, vamos a traer unas personas muy importantes, unos mexicanos que enseñan a los niños a leer con los dedos. Y cuando los Altamirano vieron a Randi, se les enrollaban los calcetines, pues decían, ¿qué hace aquí? Si nos acaba de... Hace 6 meses nos puso como chanclas en México, en un experimento en la Facultad de Psicología, por cierto. Bueno, pues el problema es este. El problema es que hoy hay en México al menos 2 grupos. El Proyecto Mundial Veo, marca registrada. Igual cuando la marca registrada es el tamaño de la O, ya sabes por dónde va la historia, ¿eh? Se supone que es un supraíndice, no es una R del tamaño del mundo. Y visión extraocular en México. ¿Qué hacen? Enseñarles a niños a ver con los dedos. O sea, enseñarles a niños a engañar a sus papás y a los adultos que se dejen diciéndoles que leen con los dedos cuando en realidad están leyendo con los ojos. Y esto sigue existiendo y tenemos este libro ahora de los nuevos embusteros. De los Altamirano pasamos a los Cimental y de los Cimental a Rendón Ortiz, que dice ver sin ojos, manual práctico y teórico para entrenar a niños, jóvenes y adultos. Ahí probablemente no cuenta el truco de la venda. Ahí lo que hace es como las clases de telepatía que daba, si mal no recuerdo, el brujo mayor en México, Toñito Vázquez Alba, que hacía cursos de telepatía para niños en la revista, publicaba toda la semana, cada 15 días en la revista, su curso de telepatía para niños, y luego tenía niños a que los llevaban sus papás para que aprendieran telepatía, pero bueno, los niños no eran sensibles y no reaccionaban y no eran capaces, no tenían poderes sobrenaturales, pero se embolsaba los dineros el gordito. Entonces, aquí con muchas palabras falsas, promete enseñar a leer con las manos. No se puede, ¿ok? No hay una forma física razonable, una explicación, un mecanismo probable que permitiera que tus dedos diferenciaran la tinta negra de la tinta blanca, salvo que estuviera en relieve, pero entonces ya estarías leyendo Braille.
o los colores de una fotografía. ¡Ay, aquí está María Félix!, decía un niño. No hay una forma de hacerlo, pero si la hubiera y se pudiera hacer, se estaría haciendo en las grandes instituciones de la visión del mundo. Se estaría experimentando con ello, se estaría utilizando para darle la vista a millones de niños ciegos que tenemos en este mundo. Y si no se está haciendo, no es porque la industria farmacéutica no quiera, sino porque esto es una charlatanería del peor y más desagradable nivel del mundo. Y ahora que me han dicho que en México ha vuelto este embuste, me resulta tan indignante pensar que llevamos más de 40 años peleando contra esto y resulta necesario empezar una y otra vez, y ahora ya toca que empiecen otros y no los veo. ¿Qué seguimos contando? Son las 9:16 y me dicen, en Argentina el vandalismo de monumentos patrióticos es delito federal. Sí, bueno, no se aplica. No, pero es que si aportas apoyo para que continúe el contenido. A ver, Charlie López dice que al ser miembro de un canal, más que pagar por ver los vídeos con antelación, es apoyar para que siga el canal. Entonces ayúdanos en Patreon. Yo creo que es más razonable lo de Patreon. O sea, ofrecer cosas especiales para tener miembros en el canal y otra fuente de ingresos, pues que es lo mismo en Patreon. Y probablemente en Patreon empecemos a hacer cosas. Ya tuvimos que poner el video de Pamies en Patreon porque aquí fue borrado. Pero no quisiera yo hacer cosas especiales para quien paga, porque derrota el objetivo fundamental que tiene este canal desde que lo fundé. En fin, así estoy yo de mal. ¿Qué opina de que el gobierno de México ya levantó la declaratoria de emergencia de Acapulco? Me parece una salvajada. Me parece brutal. No lo sabía, me has dejado de lado. Es una emergencia que va a durar muchísimo tiempo. Mira, el terremoto de la Ciudad de México, que fue menos devastador, curiosamente, del 1985, que fue el que yo viví, tardaron meses en recuperarse los espacios, por ejemplo, de los edificios que habían caído. Las vidas de los damnificados tardaron años. Allí nace la Asamblea de Barrios, precisamente para exigir las viviendas de las personas que habían perdido su vivienda, y muchos tardaron muchos años en recuperarlas. La emergencia duró, que yo recuerde, 3 semanas. Pero era una emergencia en la que al menos el plan de N3 estaba funcionando. Creo que ahora ni eso está funcionando. No sé, López Obrador hará lo que se le dé la gana, cuando se le dé la gana, porque se le da la gana, y no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es un hecho. A Manuel Ortega, tú eres tonto, pero no eres tonto, eres ignorante y te voy a limpiar la cabecita un poco. ¿Por qué crees que la izquierda se cree con el derecho de imponer sus ideas e ideologías por la fuerza? Porque no es cierto. Es decir, sí hay una parte de la izquierda, como hay una parte de la derecha, que es violenta, que pretende imponer sus ideas por la fuerza utilizando las armas. Pero la izquierda mayoritaria de este mundo, que es la izquierda socialdemocrática, que tiene 132 organizaciones miembros, 114 de ellas partidos y 18 organizaciones políticas en todo el mundo, toma el gobierno ganando elecciones. En este momento, hacía yo la lista a mis compañeros el pasado lunes, en el curso que les daba, de los 23 países que hoy están gobernados por partidos socialdemócratas o laboristas, es decir, por partidos socialistas que han ganado elecciones. No incluía en esos países a los tiranos, ni a Maduro, ni a Ortega, ni a Kim Jong-un, ni a Xi Jinping, porque esa es la izquierda bolchevique comunista, que no es la mayoritaria. La izquierda mayoritaria de este mundo, y la izquierda que ha cambiado este mundo,
Es la izquierda que cree que se debe tener el poder convenciendo a la ciudadanía que vote por nosotros democráticamente. Y gobernamos. Y estamos gobernando, y te tengo noticias, vamos a seguir gobernando. Bueno, otros quedaron hablando con Manuel Ortega, yo ya le acabo de dar la explicación. ¿Por qué tenemos que comernos a los inmigrantes? Porque ponerse de fachos. Porque cuando tu familia fue inmigrante la trataron bien, la trataron mejor. Cambiaron el nombre de la maniobra de Heimlich, no lo sabía yo. Cesare Beccaria, muchas gracias al Lord Innsmouth, que nos recuerda que fue el maravilloso, el brutal, extraordinario, brillante y admirable Cesare Beccaria, el primero que escribió en contra de la pena capital, allá por el siglo XVIII. Bueno, la magia caos, ¿qué hablas de? Habla y habla de la magia caos. No, la magia no existe, o sea que forget it. Y como siguen hablando ustedes de eso, yo voy a hablar mejor de otra cosa, que también en este caso tiene relación con México. No es cierto, no tiene relación con México. Bueno, tiene relación con ciertas visiones que están de moda, pero no tiene relación con todo el mundo. Los detectores de mentiras no sirven. Sí, hombre, son muy cinematográficos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el primero, el de arriba a la derecha. Y eso es súper guay, le atas aquí a la persona una cosa y luego le pones otros sensores aquí y otros sensores allá y ya voy a saber cuando estás mintiendo. El de abajo es más moderno, pues ya es con ordenador y tienes allí un montón de sensores. Y no sirven. ¿Por qué no sirven? Vamos a ver, ¿qué es lo que mide un polígrafo? El polígrafo mide las variaciones en pulso, en respiración, en resistencia eléctrica y creo que sudor. No me acuerdo, porque además la resistencia eléctrica depende del sudor. Un galvanómetro de piel puede ser muy impresionante porque sí registra ciertos cambios, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos jugando con uno y de pronto alguien dijo el nombre de la chica que me gustaba y ¡bum! Y no, cállate. Pero lo que estaba registrando era una reacción galvánica eléctrica de la piel, un cambio en la resistencia eléctrica de la piel, pero no cuál era el origen de eso. Las ideas de los detectores de mentiras, de todos los intentos de detección de mentiras del mundo, incluidos los polígrafos porque grafican varias cosas a la vez, sudor, oxigenación, tensión arterial, pulso, etc., parten de exactamente la misma base. Sea el polígrafo, sea el señor que te dice yo te enseño a leer el lenguaje corporal de la gente que miente. Bien. Todos los sistemas de detección de mentiras parten de una base no demostrada. Y es que hay ciertos elementos comunes a todas las personas que mienten y que se presentan cada vez que todas las personas mienten. Y no es cierto. Es más, está demostrado que no es cierto. Está demostrado que no existe tal concepto como la mentira que evoque lo mismo en todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, hay mentiras de distintos tipos. Hay mentiras que son gravísimas. Hay mentiras que te pueden traer consecuencias, la verdad te puede traer consecuencias gordísimas. Hay mentiras de juego, hay mentiras blancas, hay mentiras amables. ¿Cómo estás hoy? Está bien.
te está llevando el tren, pero tú dices bien, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Te cruzas con el vecino, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, yo también, pues muchas gracias. Y aquella trae un cólico hepático del tamaño del 18 y yo vengo de un humor negro porque mi perro se hizo pis en casa. Pero decimos bien, ¿estamos mintiendo? Sí. ¿Estallaría el polígrafo? No. Hay mentiras de todo tipo. Todos mentimos todo el tiempo. Mentimos, no es exactamente una mentira, pero es no exactamente la verdad. Y no hay nada que indique que hemos mentido. Los niños a veces son muy obvios, pero los hay que son buenos mintiendo. Pero los niños pueden ser más obvios, ¿no? Hacen ciertas cosas cuando mienten. Y los pillas. Estás contándome un cuento. No es cierto. Entonces el niño baja la cabeza y dice, uy, te caí. Pero aprenden a no hacerlo. Si hubiera detectores de mentiras, no habría jugadores de póker. El problema es que entonces las mentiras son muy distintas y quienes mienten son aún más distintos. Uno de los más grandes mentirosos de las últimas décadas se llama Donald John Trump. Y yo no creo que reaccionara ante un polígrafo. A él le da igual estar mintiendo. Pues él miente normalmente, tan normalmente como tú juegas con tu perrito. Él no creo que le aumente el latido cardíaco y suba su tensión arterial y aumente la tensión eléctrica cuando suelta una de las bolas que suelta 20 veces al día. O López Obrador, que dicen que suelta 49 en cada mañanera. Hay gente que miente por costumbre, por profesión. Los timadores profesionales pues mienten por profesión directamente. Y muchos vendedores de seguros también. Hay quien miente con culpa y sin culpa. Y entonces, ¿hay algo que los una a todos? Pues no. No lo hay. La gente que te dice, bueno, es que la gente que mira de lado es que está mintiendo. A veces sí, pero a veces no. Y no hay forma de saberlo. La gente que baja los ojos o que mira hacia el lado derecho, hacia arriba, está mintiendo. Los grandes interrogadores de la policía, de las policías donde se interroga de verdad, no de las mexicanas que te torturan y ya confiesas y te quitas de líos. Los verdaderos expertos en interrogatorios a espías, en interrogatorios a delincuentes de todo tipo, no son tan eficientes detectando las mentiras. Lo que te dice que es mentira son los datos que tienes. Pero la declaración en sí de la gente, tienes que usar trucos suponiendo que está mintiendo para lograr que diga la verdad. Pero no porque tú sepas que está mintiendo, no porque se pone de tal lado o toma las manos así, o se toma la cara, o se hace así. Y eso es signo de que está mintiendo. No hay ningún dato experimental que así lo confirme. En 1983 hubo un informe al Congreso de Estados Unidos que llevó a que se prohibiera que las empresas utilizaran los polígrafos como prueba a la hora de darle empleo a una persona. Oiga, usted ha robado. La gente dice que no, pero si le pongo un polígrafo a ver si sí ha robado. Es que no te lo va a decir. No sirve. Nunca se ha demostrado que el polígrafo registre cuando la gente miente. No hay un signo fisiológico singular de engaño, dice Leonard Sachs, el psicólogo que hizo este informe en 1983, y no hay ninguna evidencia de que las cosas que mide el polígrafo, pulso, presión sanguínea, sudor y respiración, estén vinculados a que digas o no la verdad. Casi un siglo de investigaciones en la psicología y fisiología científicas nos dan cero bases para la expectativa de que una prueba de polígrafo pudiera tener alguna precisión razonable. Dicen, no hay evidencia de que haya un patrón de reacciones psicológicas singular para el engaño. Una persona honrada puede ponerse muy nerviosa
cuando cuenta la verdad, y una persona deshonesta puede estar cero ansiosa mientras te cuenta unas trolas, pero del tamaño del mundo. Y los pocos estudios que validan la eficacia del polígrafo han sido discutidos y han sido refutados. ¿Cuál es el problema? El problema es que es, insisto, enormemente visual, escenográficamente es maravilloso. Tienes un chorro de cosas que has metido en una caja y de esa cajita sacas conexiones, se las conectas a una persona y un gráfico, bueno, ahora se hacen en portátiles, el gráfico aparece en la pantalla, pero antes, tenías las plumillas que estaban marcando las gráficas en papel y de pronto, una tenía un pico enorme y la cámara se acerca y le hace un close-up precioso y en ese momento se ha descubierto que el asesino ha mentido. Yo me acuerdo que alguien decía, y me lo dijo con toda la seriedad del mundo, que si aprietas el culo cuando te están haciendo una prueba de polígrafo, no hay reacción alguna. No tiene no tiene reacciones el polígrafo, lo controlas completamente tú, simplemente apretando el culo. ¿Será cierto? Pues no lo sé. Nunca lo probé porque nunca me han hecho un estudio de polígrafo. Pero solo hay una cosa por la cual algunas organizaciones, sobre todo policíacas en Estados Unidos, sobre todo de inteligencia, siguen utilizando el detector de mentiras o el polígrafo. Por si previamente convencen a la persona de que es efectivo. Es decir, que son útiles como una forma de engañar a la persona a la que estás interrogando, creando un teatro del interrogatorio y hace creer a la persona que se van a registrar sus mentiras y la persona por miedo contará la verdad. Lo cual luego tendrás que validar comparando la verdad que dijo con los hechos reales que tienes. Y es el único caso en el que tiene cierta utilidad, como cuando se le dice a un preso, tu cómplice ha confesado. Es el teatro del interrogatorio, pero no quiere decir que los detectores de mentiras sirvan absolutamente para nada. Y no hay estudios que lo afirmen, así que creo que es un asunto que podemos olvidar porque varias personas me han preguntado sobre los detectores de mentiras, que hay multitud de artículos. Este es de la institución smithsoniana de la que hablábamos, que es muy reconocida. ¿Por qué las pruebas de detector de mentiras? ¿Por qué no se puede confiar en las pruebas de detector de mentiras? Aunque en los años 50, pues las agencias de policíacas lo adoptaron como una solución. Eso nos iba a resolver muchísimos problemas de interrogatorio. Ni los mejores y yo he visto algún documental de expertos en contrainteligencia, ni los mejores interrogadores pueden detectar con absoluta certeza cuando una persona está mintiendo. Y eso que están acostumbrados a lidiar con gente que miente todos los días. El problema es que es gente distinta que miente de manera distinta. ¿Qué tal? ¿Se siguen peleando? La entrevista de Jaime Baile a Milei, no la vi. No la vi. ¿Sabes qué, Manuel Ortega? ¿Paras o te paro? Última antes de banearte, Manuel. En México no hay un gobierno de izquierda. López Obrador nunca ha sido un hombre de izquierda. Lo he demostrado en numerosas ocasiones con entrevistas donde dice que no es de izquierda. Además de demostrar que su ideario es el de un populista narcisista que no tiene nada que ver con los ideales de la izquierda. Dicho lo cual, te callamos, ya. Ya me callaron. Ya lo callé porque está en las agresiones personales y mira, ahí yo no entro, de verdad. Bueno, ¿qué opinan de los niños que de muy pequeños dicen maldiciones, que sus papás las dicen?
sus papás se las dicen. Pues, fíjate, yo soy, y me interesa el ejemplo, porque yo soy extremadamente mal hablado en la vida cotidiana y soy mal hablado internacional. Como he tenido amigos cubanos y chilenos y argentinos y uruguayos y guatemaltecos y costarricenses y salvadoreños, pues yo insulto en español internacional, ¿no? O sea, igual te digo pendejo que boludo. E insulto en español de España más, sobre todo, porque pues aquí es donde vivo y donde insulto más. Entonces, soy extremadamente mal hablado y lo reconozco, culpa mía, culpa mía, culpa mía. Y mi hijo me dice, eres muy mal hablado, no digas eso. El otro día lo pillé echando un par de palabrotas jugando al Fortnite. Dije, ¡ajá! Dice, ya, pero yo solo cuando juego y tú todo el tiempo. Vale, sí tienes razón. Pero si los niños... No, no salió del chat, lo eché a Manuel. Si los niños son mal hablados, es que los papás son mal hablados. Y si los papás no son mal hablados, es muy fácil decirles, pues no hables como hablas, habla como hablo yo. Y total. ¿Qué más viene? ¿Por qué con Rusia es condena absoluta su invasión, pero con Israel es una tibia crítica? No, es una condena absoluta. Sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta, y no entibia la crítica, es que jamás está allí y tratará de atacar a Israel todas las veces que pueda e intentará destruir a Israel porque es lo que dice su carta fundacional. Israel, al invadir, su justificación es el ataque contra Hamás, que existe, mientras que Rusia no tenía ninguna justificación para atacar a Ucrania. Y hay una diferencia entre pelear contra un enemigo inventado para apoderarte de las tierras del vecino que pelear contra un enemigo real simplemente actuar de una manera terriblemente incorrecta. No es igual. Igualar cosas distintas es propio de simples. No seamos simples, por favor. ¿Cómo estamos? De 38. Les voy a enseñar a leer el mapa ocular para que sepa si el paciente te miente, nos dijo una maestra de psicología. No, es que no. Es que no. A ver, me están pidiendo lo del cripto. Lo que pasa es que las minas de Bitcoin siguen estando allí y otras cosas están un poquito más a mano, como es esta. No, perdón. Esto. Tiene que ver con un informe que se acaba de entregar en España, donde se establece que un alto porcentaje de personas han sufrido abusos sexuales en su infancia. Quienes no los hemos sufrido, de veras nos debemos sentir agradecidos y alegres. Y gran parte de ellos, una buena parte de ellos, pues han sido víctimas de la iglesia. Y entonces pasaron dos cosas. Primero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha seguido distinguiendo como una especie de hija de una noche loca entre Donald Trump, Milei y Giorgia Meloni, dijo sobre los abusos en la iglesia que todas las instituciones cometen errores. La capacidad mental que se necesita para tomar a miles de niños, el número que tú quieras, el que se dio, que era de 400,000 en los últimos 40 o 50 años, o menos, da igual, uno que fuera, llamarlo un error es blanquearlo. Es quitarle
todo lo que implica. Y siempre creo que cuando hablamos de... Porque además la Iglesia habla de abusos, no habla de violaciones a los niños, son violaciones. Pero abuso suena más blanquito, como si como así le tocó la pierna, ¿no? Si es un abuso sexual. No, no. Estamos hablando de agresiones sexuales en serio. 1. Al niño se le ha enseñado a tener confianza absoluta con el representante de Dios en la tierra. Sus padres le han enseñado que tenga absoluta confianza en el cura, en el fraile, en el confesor. Le han dicho que esa persona es toda buena porque es la voz de Dios en la tierra. La destrucción de esa confianza solamente es aterradora para un niño, sobre todo un niño muy pequeño. 2. La impotencia de ser sometido brutalmente por alguien más fuerte que tú. Sometido no en un juego de luchitas en el patio escolar. Sometido para poderte atacar sexualmente. Y no una vez, sino, en la mayoría de los casos, repetidamente. Y finalmente, amenazado con los peores castigos del mundo y del más allá, si denuncias lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te viene ocurriendo durante X tiempo. Y luego, cuando eres una persona mayor y quieres denunciar, tienes que enfrentar el hecho de que serás atacado por la Iglesia, por los creyentes, por aquellos que son aliados de los creyentes, como pasó en México, cuando se abrió por primera vez el melón de los abusos de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo. Cuando les dicen no es para tanto, cuando les dicen igual no es cierto, cuando les dicen malinterpretaste lo que sentiste cuando eras niño, todo eso que podemos leer en los libros que ya se han escrito sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia Católica, y llamarle eso un error exige una desvergüenza verdaderamente enorme. Y lo que dice Ayuso es, pero lo que hay que tener en cuenta es que tienen misioneros y personas que ayudan, y gente que está en las residencias de ancianos, y profesores en las escuelas. Espera un segundo. Misioneros que te dan de comer si cantas una Ave María, si rezas una Ave María. Sopa si dices un Padre Nuestro, arroz si dices un credo, y postre si hay una Ave María. Porque yo lo he visto. Gente en las residencias que abusa, golpea, denigra a los ancianos con enorme frecuencia escondida atrás de su hábito eclesiástico. Escuelas donde era costumbre golpear a los niños. Escuelas donde en algunos lugares, y el otro día que hablábamos de abusos infantiles, de abusos sí, de golpear a los niños para educarlos, me han llegado con montones de comentarios diciendo pues, que sigue pasando en escuelas religiosas. Siguen golpeando a los niños. Esos maestros amantísimos. Así que no me vendas, Isabel Díaz Ayuso, todo lo bueno que hace la Iglesia, porque además hay que recordar que lo hace con el dinero de otros. Con el dinero de las limosnas y con el dinero que indebidamente todavía España le sigue entregando a la Iglesia de los impuestos que pagamos todos nosotros para que puedan hacer el bien mientras comen gratis y encima abusan de los niños. Y nada más vergonzoso que al final la conferencia episcopal dice que los datos de la encuesta están extrapolados para fingir que hay 400,000 porque son muchos menos. Y ese es el mismo cuento del Holocausto. No murieron 6 millones de judíos. ¿Cuántos quieres? ¿2 millones? ¿Ya lo hace bueno? Si no hay 400,000 niños abusados violados por sacerdotes de la Iglesia Católica, 10,000 ya te parece bien. Fíjate, bajo de 400,000 a 10,000. 10,000 niños violados ya te parecen menos dolorosos. 1,000, 100. Lo único que no es doloroso es 0. Lo único que no sería doloroso es 0.
y de eso no puede presumir la Iglesia Católica. Y estamos con gobernantes que encubren esto. Bueno, este está bien. Dice, Mauricio, mi hijo de 3 años, se llama Dio en honor del segundo cantante de Black Sabbath. Por supuesto, ¿quién más se llama Dio en el mundo? Y le encanta oír tu voz. No sé si es por la fonética, la cadencia o porque quiere ser socialdemócrata. Espero que sea por lo último. Bueno. Una que quiero, con la que quiero, mira, me va a llegar a hablar del caso en este momento del Bitcoin, pero sí quería hablar de esto porque lo he seguido con mucho cuidado. Mira, la bestial encargada de la ciencia en México, la directora general de lo que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, entre los muchos horrores que ha cometido como renegada de la ciencia, ella era científica, fue científica en algún momento en su vida, entre los más terribles horrores que ha cometido es la persecución de científicos que no piensan como ella. Concretamente, científicos que defienden los estudios por miles que hay sobre cultivos transgénicos, sobre organismos genéticamente modificados y la utilidad que tienen para el medio ambiente, para los productores y para los consumidores. Y entonces ha emprendido ataques brutales contra personas como la doctora Shoko Nostri, la primera mujer que dirigió un importante instituto de investigación en Yucatán y a la que le levantó en connivencia con la Fiscalía, también del gobierno actual de López Obrador, le levantó una acusación por malversación de fondos que se le quitaría si renunciaba. Y la doctora Shoko Nostri renunció aterrorizada. Le creó una acusación falsa de acoso laboral al doctor Altamirano del Instituto de Astronomía. El doctor Altamirano renunció y después se demostró que la acusación era falsa. A los que habían trabajado en el Cibiogem también los obligó a renunciar. Y había, curiosamente, una organización, el FECIT, que se dedicaba a ser asesor del CONACYT y asesor del presidente, no siendo una institución de gobierno, sino siendo una institución independiente, aunque financiada con el gobierno. Y a los miembros de esta organización los ha perseguido durante 5 años de una manera absolutamente inquisitorial, de una manera absolutamente soviética, en connivencia con el fiscal general del país, a quien siendo abogado le dio la calidad de miembro del Sistema Nacional de Investigadores al más alto nivel para recibir un salario mensual como investigador científico. En connivencia con este fiscal, llegó a acusar a la gente del FECIT de crimen organizado, de haber malversado los fondos que se les entregaban, pese a que todos esos fondos estaban auditados. Generó todo tipo de acusaciones contra ellos y los ha sometido a un calvario legal verdaderamente aterrador. A una de estas científicas la conozco yo hace 50 años. He hablado con ella en muchas ocasiones sobre lo que iba pasando, cuando por supuesto las acusaciones eran tan absolutamente delirantes, inventadas, caprichosas, que los jueces las han ido desestimando. Cada vez que los jueces desestiman algo, oye, ¿cuándo vienes a mi canal a hablar del tema? Cuando acaben de exonerar
a todos los implicados, porque hay 30 personas que han sido objeto solo en esta organización, no cuento todo lo demás del resto del país, que han sido perseguidas por los perros de presa de María Elena Álvarez Bulla. Se acaba de ocurrir finalmente. Les empezaron a hacer nuevas acciones penales, se empezaron a ejercer nuevas acciones penales entre la Fiscalía de México, procurador, y María Elena Álvarez Bulla en contra de los científicos mexicanos. Y finalmente, un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República a que decrete de manera definitiva el no ejercicio de la acción penal y que archive como concluida la carpeta de investigación que inició contra académicos y científicos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contra los que pretendía actuar otra vez. Su odio, su saña, no tiene límite, no tiene saciedad. Lo ha ganado todo, ha destrozado a la ciencia en México, ha destrozado al CONACYT y los motivos por los cuales existía el CONACYT. Ha permitido que se requisen, se retiren, se desaparezcan los fideicomisos para la investigación científica en México y que han ido a ese agujero negro que es el bolsillo del presidente de la República. Ha perseguido científicos. Con el único con el que ha podido es con el doctor Antonio Lascano, el biólogo más destacado que tenemos en México, que ha estado hablando aquí con nosotros en el canal y que se le ha puesto enfrente porque tiene el reconocimiento internacional para hacerlo. Es un personaje a nivel internacional, conocidísimo, pero a todos los demás los ha perseguido todo lo que ha podido en una irracionalidad visceral que nunca deberías experimentar ningún ser humano y menos un científico. Por mayoría de votos, el primer tribunal colegiado en materia penal ratificó el amparo concedido, en este caso a estos 4 científicos, a José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrenit Bielús, quienes impugnaron que una nueva área de la Fiscalía comenzó a investigarlos de nuevo, pese a que un juez de control ya resolvió que no hay delito que perseguir. No tiene más límite la bestialidad de la señora que dirige la ciencia o que ha arruinado a la poca ciencia que había en México, contra la cual no quisieron firmar muchos en 2018 cuando yo advertí lo que iba a ocurrir, porque me decían ellos mismos, es que si firmo y llega a la dirección del CONACYT, mis hijos se quedan sin comer. Y tenían razón. El odio y el ansia de venganza y el rencor de esta mujer es absolutamente de nivel, qué sé yo. Estoy tratando de pensar en la vampira aquella famosa, la condesa de Bathory. Probablemente por ahí va. Esperemos que esto termine, esperemos que podamos tener a algunos de los científicos que han sido víctimas de esta persecución horrenda aquí para que nos cuenten su historia, porque merecen ser escuchados y porque desafortunadamente con todo lo que pasa en México no se ha dado la importancia necesaria a la destrucción de la investigación científica, a la persecución de los científicos, al regreso al pasado que ha implicado entregarle a esta mujer, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando tratamos de decirle al López Obrador que no lo hiciera. A ver, sigo leyendo cositas de ustedes. Vamos a terminar muy rápido con esto. Desastre, desorden y desinformación no es lo correcto. Estamos hablando del problema del Bitcoin. Voy a tratar de explicar cuál es el problema y por qué debe preocuparnos
la minería de bitcoins. Vean ustedes, la idea misma del bitcoin es rara y para muchos muchos han señalado que no tiene ninguna verdadera lógica. ¿Qué quiere decir que no tiene ninguna verdadera lógica? No está basado en absolutamente nada más que alguien dijo que valía. No se pueden comprar muchas cosas con bitcoins. No son un medio de inversión que te rinda. Son una forma de guardar dinero, pero que no sabes cuánto va a valer mañana. Entonces, esto hace extraño el bitcoin. Quiero contar primero cómo se obtienen bitcoins. No se acuñan en una casa de moneda, sino que con base fundamentalmente, o sea, cómo se acuña el cripto, con base en el sistema que inició el bitcoin. Las criptomonedas se minan. Quiere decir, hay una especie de acertijo matemático que se llama un hash que tienes que resolver. Cuando lo resuelves, ganas un bitcoin. Se crea un bitcoin o una criptomoneda a las que estés minando en tu momento. Entonces, resuelves el hash, que es al azar el resultado. La solución es al azar, no es mediante un procedimiento matemático, y consigues un bitcoin, o un doge, o un que sea. No me sé los nombres de las criptomonedas. Para resolver el hash, pues usas un ordenador, una computadora, un computador. Puedes usar el tuyo, puedes poner uno y ponerlo a resolver hashes. Si tienes mucha suerte, un día quizás logres obtener un bitcoin. Si quieres que eso sea negocio, pones grandes espacios, grandes centros de servidores, que además hay unos servidores especializados en resolver hash. Compras miles de esos, es una inversión gordísima. Compras miles de esos y los pones a todos a trabajar en el hash. Y vas minando bitcoins. Primer problema. Hay un problema de consumo de energía. Solo Bitcoin, sin contar a todas las demás criptomonedas, Bitcoin es la más famosa, pero hay otras muchas criptomonedas, algunas de mucho valor, está consumiendo para resolver los hash y generar bitcoins, que hay un límite de cuánto se pueden generar, 127 teravatios hora al año. Es decir, más de lo que gastan países enteros como Noruega. Para minar bitcoins en un año te gastas toda la electricidad que gasta Noruega. Electricidad que en muchos casos obviamente se genera con la quema de combustibles fósiles, con la quema de combustóleo, con la quema de gas, con la quema de carbón incluso. Me tengo que acordar que tengo aquí una carboeléctrica que ya deberíamos, ojalá nos deshagamos de ella pronto. ¿Qué hacen? Los ordenadores compiten para resolver los problemas matemáticos que logran resolver el hash. Tienen que tener la respuesta correcta o la más cercana a la correcta antes que todos los demás. Es decir, si tú solo estás minando bitcoins, pues tú vas a obtener varios. Pero si hay otros que están resolviendo el mismo hash y otro lo hace primero que tú tienes que volver a empezar desde cero. El proceso de adivinar el número correcto se conoce como prueba de trabajo. Los mineros adivinan el hash haciendo al azar tantas adivinaciones como pueden, tan rápido como pueden. Mientras más mineros entran a la red, más difícil es que tengas tú los bitcoins que quieres, más competencia hay, más gasto de electricidad hay. El gasto de electricidad ha sido un problema desde el inicio de los bitcoins, desde el inicio de las criptomonedas. Hablamos de bitcoins como si fuera un genérico y no lo es una de las criptomonedas la más fuerte. Existen en total 19.513.725 bitcoins. Quedan por minarse 1.486.275 o menos
porque obviamente estos datos los tengo yo de hace un par de semanas. El porcentaje de bitcoins que se ha emitido es del 93% y se están minando 900 bitcoins al día. Obviamente cuando se acaben los bitcoins en total, los 22 millones de bitcoins que se pueden minar, los mineros de bitcoin se irán a otra criptomoneda y empezarán a hacer exactamente lo mismo. Es lo que se representa mediante este centro. Es un centro real ubicado en algún lugar donde están minando bitcoins. Esto crea presión sobre las ciudades donde pones tu centro de servidores para minar bitcoins. Pues evidentemente le impones una generación eléctrica, un consumo eléctrico inesperado a las poblaciones donde lo estás haciendo. Claro que vas a pagar tu electricidad, pero sigue siendo un problema el aumentar la generación eléctrica. Y finalmente hay otro problema, que es que donde están poniendo los centros de minería de bitcoins, fundamentalmente China, es cerca de lugares que son delicados. Las ubicaciones podrían permitir, dicen respecto de una ubicación en concreto, que los chinos hagan operaciones de recolección de inteligencia de espectro completo. Esto fue lo que escribió el equipo de Microsoft en un informe del agosto de 2022 al Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, un comité que precisamente supervisa las amenazas que puedan representar los inversores extranjeros. Al menos en 12 estados, el Times identificó minas de Bitcoin que son propiedad de China o son operadas por China o por empresas chinas, que juntas utilizan tanta energía como 1,5 millones de casas al día. A su capacidad completa, la mina de Cheyenne, Wyoming, que han puesto los chinos, requeriría suficiente electricidad para darle servicio completo a 55,000 casas. Entonces tenemos dos problemas. Primero, que si te ponen una central informática gigantesca cerca de donde tienes tu material sensible informático, pues te pueden hackear, te pueden afectar, te pueden sacar información porque el poder de cómputo, el poder informático que tiene una mina, una central de servidores así, puedes desviar un trocito para hacer otras cosas como averiguar la contraseña con la que ese señor entra a los secretos militares que tiene ahí en el edificio de junto. Así que son las dos preocupaciones. En Estados Unidos la preocupación, por supuesto, más que nada es de inteligencia, y debería serlo en los países europeos, por supuesto, pero está también la preocupación acerca del enorme gasto de energía que implican los bitcoins. Y con eso y con muy poquito más, yo me voy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Les agradezco muchísimo que estén aquí todos los jueves. Somos 237 personas. Solamente quedó bajito. 310 han dado me gusta, 2 no me gusta, el tercero no me gusta. Pues hoy debe haber tenido cita con el dentista y no puedo venir. Y nos vemos aquí la semana próxima. Tengo algo que creo que puede ser muy interesante el miércoles. Todavía estoy cocinando cuál de dos temas puede ser. Eso será el a fondo del próximo miércoles. Esto será el Rey va desnudo en su versión de su revista semanal el próximo jueves. Apóyennos, recomiéndennos, apóyennos en Patreon y en PayPal si pueden. Si no, avísenle a la gente. Hay gente que dice que deberíamos tener muchos más seguidores. Depende de ustedes que los tengan, porque yo pues no puedo hacer más que el chistecito que vamos a hacer. Vamos a gastarnos 40 euros de nuestros Patreons en anunciarnos 10 segundos en Times Square. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana y entre tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.